Vamos a avanzar nuestra semana número 8 de clase. Para esta semana número 8, buenos días, Yesli, ¿cómo estás? Vamos a avanzar 3 temas. Adverbio, preposición, conjunción. En realidad es un resumen de las palabras invariables. Haremos un pequeño resumen teórico y también la resolución de las preguntas de la práctica dirigida, que en total son 25. Esperemos que nos alcance el tiempo para resolver todas, yo creo que sí. El día de hoy, como se pueden percatar, no estoy presentando un PPT, sino que estoy presentando un Word directamente, debido a que el tema del adverbio, preposición, conjunción, son temas que no requieren de mucha teoría, sino que son temas más prácticos. Cuando San Marcos decide hacer preguntas por estos temas, uno, la pregunta es de reconocimiento, ¿no? Cuente cuántos adverbios hay, cuántas preposiciones hay, cuántas conjunciones hay, pero cuando viene la pregunta de conteo, entonces el joven tiene que entrenar en el reconocimiento de categorías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un adverbio y qué no lo será? ¿Qué es una prepo o una conjunción y qué no se considera preposición? Entonces, para una pregunta de conteo que suele hacer San Marcos de cuente usted cuántas palabras invariables hay, tenemos que entrenar en el reconocimiento. Para esto no hay teoría, pero sí hay contraejemplos, reglas. Entonces, lo que voy a hacer yo es para cada pregunta, al lado derecho hay una columna en celeste. Yo voy a ir agregando algunas reglas, ¿no? Algunos contraejemplos que debe tomar en cuenta para el reconocimiento de estas palabras invariables. 2, si la pregunta no es de reconocimiento, de repente San Marcos decide hacer una pregunta de uso del lenguaje. Marque el uso correcto o el uso incorrecto de esta palabra invariable. Si se usó el adverbio, la prepo o la conjunción de manera adecuada o no, ¿no? Y si hay errores, ¿cuáles son esos errores? ¿Hay vicios del lenguaje? Por ejemplo, al usar la preposición de una manera inadecuada, surgen vicios del lenguaje como el queísmo y el dequeísmo. ¿Ha oído hablar de ellos, sí o no? Entonces, de todo eso también hablaremos el día de hoy, ¿no? Cómo evitarlos, cómo reconocerlos, etc., etc. Y si hubiera necesidad de aumentar alguna teoría con respecto a la clasificación de adverbios, clasificación de relacionantes como la prepo o la conjunción, también lo haremos al lado derecho, ¿ya? Y cualquier duda que vaya presentando en el camino, también las vamos apuntando en el Word para que quede grabado de alguna manera sus dudas, para que al momento de repasar de manera individual usted pueda también revisar estos ejemplos que les trajeron duda al momento de resolver la práctica. La práctica no está muy compleja, yo ya la revisé con anterioridad y esta vez no presenta ningún error, pero lo que sí nos vamos a hacer es tomar bastante tiempo para justificar las preguntas, ¿no? Ahora, en este Word ya están resaltadas las claves, lo que vamos a hacer es justificar la clave, ¿ya? ¿Por qué es, por ejemplo, en la número 1 la letra D? ¿Y por qué no el resto de claves, no? ¿Qué tienen esos distractores que no lo hacían una buena clave? Vamos a discutir clave por clave para ver cuáles eran los errores cometidos. Primero, yo voy a empezar partiendo del adverbio. Y al hablar del adverbio, genéricamente vamos a decir que el adverbio es una categoría gramatical invariable. Y la denomino así invariable, ¿por qué? Invariable porque es una palabra que no admite flexión. Es una palabra que no admite morfemas flexivos. ¿Qué tipo de flexivos? Pues los flexivos simples, porque recuerden un poquito el tema de morfología y dijimos que habían tipos de flexivos, ¿no? Tipos de accidentes gramaticales. Unos eran los flexivos simples y ¿recuerdan cuáles eran los otros? El flexivo amalgama. ¿Recuerda qué tipo de categorías, qué tipo de palabras eran los que tenían el flexivo amalgama? Ellos solo estaban en los verbos, ¿no? Solo en los verbos. Y el verbo, pues, es una categoría variable que sí presenta accidentes de tiempo, modo, persona, número, etcétera. Pero en el caso de los adverbios, ellos no se pueden flexionar con flexivos simples, es decir, que no admiten la presencia de género, número. 2, en el caso de los adverbios, estos cumplen una función muy importante en la oración. ¿Cuál es su función? La de ser un modificador. Es por eso que muchos libros, muchos autores denominan al adverbio como el modificador de modificadores, porque hay 3 categorías que el adverbio puede modificar. ¿Cuáles son esas 3 categorías? El adverbio puede modificar a un verbo, puede modificar a un adjetivo o incluso podría modificar a otro adverbio en simultáneo. Muy bien, Sandra, así es, pero hay una categoría que el adverbio no es capaz de modificar.
¿Recuerdan cuál es esa categoría? Muy bien, Andrea, Jerry, Catixa, muy bien. El sustantivo. Los adverbios no pueden modificar sustantivos, pero muchas veces los confundimos porque en forma se parecen mucho, ¿no? Pero vamos a ver que todo aquello que parece ser un adverbio es un falso adverbio y modifica un sustantivo, no resulta ser adverbio, sino que solo era un determinante. Por lo general son determinantes que expresan cantidad, numerales, indefinidos, etcétera, de lo que revisamos en realidad la semana anterior. Luego, se dice que el adverbio no admite flexivos, ojo, es decir, accidentes gramaticales. Pero si San Marcos hiciera una pregunta de verdadero o falso y te dijeran los adverbios como categorías gramaticales admiten la presencia de morfemas derivativos en su raíz, ¿sí o no? ¿Cree usted que a un adverbio se le puede agregar un morfema derivativo, sí o no? Y la respuesta es verdadero. Lo que no admite el adverbio es flexión, pero lo que sí admite es una derivación. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí en el chat. Yo podría decir ella vive lejos, y el caso de lejos sería el adverbio de lugar. Pero ¿qué pasaría si yo quiero intensificar esa palabra lejos y digo, ella vive lejísimo, ¿no? Ella vive lejísimos. Entonces, esta palabra lejísimo también estaría intensificada porque sería lejos más el sufijo derivativo ísimo, que es un sufijo derivativo que marca el superlativo absoluto, ¿no? Eso usted lo conoce por el tema de adjetivo también, ¿no? Indica el grado máximo. Entonces, ¿cómo puede cambiar de lejos a lejísimo? O sea que el adverbio sí admite modificarse con sufijos derivativos. En su raíz admite los derivativos, pero lo que no va a admitir es la flexión. Porque si yo le coloco flexión, entonces estaría diciendo que es una palabra variable. Y eso ya sería falso, ¿no? Porque la adverbio es una palabra invariable. Entonces de ahí voy a partir. Luego, también vemos que para usar los adverbios hay reglas y reglas para el uso adecuado de ellos. Por ejemplo, si yo quiero colocar un listado de adverbios de modo terminados en mente, por ejemplo, ella escribe rápidamente, atentamente, concienzudamente. No se pueden colocar varios adverbios de modos terminados en mente en un solo enunciado, porque eso trae la cacofonía, ¿no? El mal sonido, que es un vicio del lenguaje. ¿Qué tiene que hacer para usar correctamente estos adverbios? Si usted tiene, no sé, 10 adverbios de modos terminados en mente, los primeros deben perder ese sufijo, ¿no?, de mente, y solo el último debería conservarlo, ¿no? Y eso es para buscar el buen sonido, así es, Jimmy. También decimos que los adverbios no se pueden flexionar como tal. Si lo flexiono, también constituye un vicio del lenguaje, conocido como el barbarismo, ¿no? Cometer errores en ortografía. Por ejemplo, si yo digo ella, ¿no?, estaba media cansada, ¿no? ¿Cuál es el error que se ha cometido, por ejemplo, en este enunciado que acabo de escribir en el chat? Ella estaba media cansada, media, ¿no? Porque le he dado flexión al adverbio y en vez de media, simplemente debí colocar medio, ¿no? Ella estaba medio cansada, ellas estaban medio cansadas. Yo puedo modificarle los accidentes gramaticales al sustantivo, al sujeto, al verbo, a sus complementos, pero el adverbio siempre debe permanecer, en este caso, invariable, ¿no? Invariable, no admite flexión. Luego, otro de los errores cometidos es aquellos que usamos para, por ejemplo, indicar la posición, ¿no? ¿Cómo será la forma correcta? ¿Debo decir atrás? ¿O la forma correcta es detrás? ¿No? ¿Debo decir delante? ¿O la forma correcta es adelante? ¿No? ¿Cuáles se usan como formas adecuadas? ¿Atrás o detrás? ¿O delante o adelante? ¿Cuál será la forma adecuada, ¿no?, para usar este adverbio? Y mira lo que dice RAE. RAE dice que los dos son usos adecuados. Se puede decir atrás, como también se puede decir detrás. Se puede decir adelante, como también se puede decir delante. Pero todo va a depender de qué, hijo. Esa palabra mágica, todo depende del contexto. Así es, Elías, porque para el lenguaje mucho importa el contexto, ¿no? Todo depende del contexto. Por ejemplo, se dice que yo puedo decir adelante o atrás, iniciando con a el adverbio, cuando estoy utilizando dentro del enunciado verbos de acción.
Por ejemplo, Jonathan, adelante. De repente lo veo conversando mucho en el aula y yo emito la orden usando un verbo de acción. Jonathan, ¿no? Ven adelante. Ese ven quiere decir que Jonathan se va a parar, va a realizar un verbo de movimiento que es caminar, ir hacia adelante, ¿no? Entonces ahí sí se puede usar la palabra adelante. Pero si yo no uso verbos de acción, sino que uso verbos de estado, y lo único que quiero es marcar la posición en la cual se encuentra esa persona, por ejemplo, digo, mi compañero estaba sentado, ¿y cuál será la forma adecuada? ¿Estaba sentado adelante o delante de mí? En ese caso, como solo quiero, en este caso, indicar la posición, ¿no? La posición más no uso un verbo de acción, entonces digo, mi compañero estaba sentado delante de mí, ¿no? Para que sea la forma correcta. Es más, ese delante de, aún así se podría usar mal diciendo, se sentó delante mío, cuando sabemos que no es correcto decir delante mío, sino delante de mí. Lo mismo pasa con la forma, por ejemplo, atrás y detrás, ¿no? Igual, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, María está haciendo mucha bulla, te digo, ve atrás, ¿no? Ese ve es un verbo de acción, por eso puedo decir ve atrás. Pero si yo digo, mi compañero estaba sentado, y ahí no voy a decir, en este caso, atrás de mí, sino que digo, estaba sentado detrás de mí, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el término fuera y afuera, que son adverbios de lugar, ¿no? O dentro y adentro, que son los adverbios del lugar. La misma regla, ¿no? Ah, lo escribí solo para Jimmy un ratito. Fuera y afuera, ¿no? Y luego dentro y adentro, ¿no? Es la misma regla que aplicamos para fuera, afuera, dentro, adentro. Por ejemplo, si alguien quiere indicar una orden, ¿no? Te quieres sacar del aula porque de repente te dormiste o estás haciendo mucha bulla, entonces diré, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, a ver, a Jimmy, y le digo lo siguiente, no, Jimmy, afuera, ¿no? O cuando la madre también indica una orden, usted está jugando partidito, tranquilo en su barrio, y la madre grita, no, Jimmy, no dice dentro, dice adentro, porque la madre sí usa correctamente sus adverbios, ¿no? Para indicar orden, mandato, con verbos de acción. Afuera, adentro, para indicar acción. Pero si yo simplemente quiero indicar la posición, por ejemplo, dejé mi celular, sería fuera o afuera, dentro o adentro de mi mochila, de mi bolsa. Solo quiero indicar posición. Entonces, en ese caso voy a decir, dejé mi móvil, mi celular, dentro o fuera del bolso, ¿no? La misma regla que usamos, por ejemplo, para el caso de adelante, delante, atrás, atrás. Entonces, eso es un poquito de lo que tenemos que saber como cultura general al momento de usar los adverbios de manera adecuada, ¿no? Otro error que solemos cometer, por ejemplo, lo apunto aquí para todos, es el colocar una preposición delante de, ¿no? De un adverbio de lugar. Es un error muy cometido, lo apunto ahí la regla, es un error muy cometido al momento de usar adverbios. Bastante frecuente, colocar una preposición antepuesta a un adverbio de lugar. ¿Quién no ha oído, por ejemplo, alumnos, obviamente ustedes no porque son muy letrados, instruidos y con bastantes conocimientos previos, pero ¿quién no ha oído alguna vez dentro del aula, cuando había clases presenciales, escuchar se sentó en mi atrás, y usan la preposición delante del adverbio del lugar, ¿no? ¿Lo han escuchado, sí o no? Yo lo he escuchado un montón de veces, ¿no? No, ese chico me gusta, ¿quién? El de los ojos verdes, ¿quién? ¿Dónde se sienta? El que se sienta en mi atrás, ¿no? En mi atrás, y suelen colocar la preposición delante de un adverbio del lugar, ¿no? Esa forma también es agramatical, ¿no? ¿Quién? ¿Quién te gusta? El que se sienta detrás de mí, ¿no? Detrás de. Se dan cuenta que la preposición va en el medio del adverbio del lugar y el posesivo, ¿no? Se sentó detrás de, ¿no? Mí. Y sí hay preposición, pero en el medio de la frase, entre adverbio y posesivo, pero nunca antepuesto, ¿no? Ese de en tu atrás, en mi atrás, también serían formas inadecuadas, agramatical, detrás mío tampoco, porque requiere de una preposición en el medio, detrás de mí, ¿no? Para que sea la forma correcta. Ahora, yo te doy una forma que sí se admite, por ejemplo. Que sí se admite, aquí lo escribo para todos. Porque dice que no se puede decir detrás mío
detrás suyo, ¿no? No se puede decir, sino que es detrás de mí, detrás de ti, detrás de él, pero sí puedo decir lado tuyo, ¿no? No puedo decir detrás mío, pero sí puedo decir lado tuyo. ¿Y por qué esa forma sí se admite? Pues Ray hace una excepción y dice que eso de lado tuyo sí lo admito por el caso de que está presentando una contracción, una preposición contracta delante de, porque no solo dice el lado tuyo, sino que dice al lado tuyo. Y cuando encuentro este al delante de esta frase que funciona como adverbio de lugar, ¿no? Entonces, ahí sí se admite decir al lado tuyo, ¿no? Sí se admite, se usa, ¿no? O a tu lado también si quisieras, ¿no? O al lado de ti, ¿no? Adquieren ahí diferentes versiones que puede usar. Pero si usted ve al lado tuyo y te preguntan por usos correctos, lado tuyo sí se admite como un correcto por la presencia de la preposición contracta al delante de esta forma, ¿no? Porque está antepuesto el al, pero es la única forma que readmite como correcta, ¿no? No hay más, no hay muchas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esto del adverbio, cómo usarlo, cómo reconocerlo, qué es adverbio y qué no lo será. A ver, Yamile, el que se sentó a mí atrás. No, tendrá que ser el que se sentó detrás de mí, sería la forma correcta. Ahí no puedo decir a mí atrás, porque recuerda que no puedes colocar la preposición. Es como decir en mí atrás, ¿no? O sea, ninguna preposición, ni en ni a. Simplemente colocar el que se sentó detrás de mí y colocar el nexo en el medio de la frase, entre el adverbio y el posesivo. Ahora, con respecto a la pregunta número 1, quiero una pregunta sencilla, la coloqué así, sencillita. Sí, María, la preposición tiene que ir en el medio, salvo que sea la forma al lado tuyo, que ahí va antepuesto, pero es una excepción, ¿no? De todos los casos que hay, es una excepción. La pregunta número 1 que presentamos aquí es una pregunta sencilla para levantar la moral, ¿no? Para empezar bien la mañana. Por ejemplo, en el caso de esta pregunta 1, te dicen reconozca la alternativa, donde aparecen adverbios de tiempo y de lugar respectivamente. A veces cuando uno está en el examen de admisión y pasa, porque a mí me ha pasado N veces, ¿no? Cuando uno va al examen, dice, esta pregunta está sencillísima, regalada al ojo, ¿no? Pero después, cuando marcas tu clave y llegas a tu casa, en el camino de San Marcos a tu casa, vas revisando tu examen y te das cuenta que no leíste la palabra respectivamente, ¿no? Y esa palabra respectivamente, ¿no? Nos puede llevar a cometer un error y marcar una clave que no es. Entonces, ¿qué quiere decir respectivamente? Quiere decir en ese orden. Y me ha pasado a mí también en examen de admisión, ¿no? ¿Quién no ha caído? Yo he caído N veces. ¿Por qué? Porque es normal. Los nervios traicionan en el examen. Lenguaje es uno de los últimos cursos que aparecen en el examen, pregunta 50 para adelante, y ahí casi te sobran, no sé, unos 20, 25 minutos para entregar el examen, y con la premura de que te están diciendo, ya se termina el examen, tienes 20 minutos, no son 20 minutos, por lo menos 10 tienes que usar para revisar cada una de tus preguntas que esté bien claveada, te quedan 10, ¿no? Entonces, en ese caso, la premura, la presión, hace que el alumno lea rápido y solemos cometer, en este caso, errores, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las preguntas de lenguaje, leerlas detenidamente, ¿no? Entonces, usted va a ver que las preguntas de lenguaje, así como todos los cursos, tienen 1 minuto y medio para ser resueltos. Y ustedes con su nivel lo pueden responder hasta en 30 segundos. Así que tómese ese tiempo para leer bien la pregunta. Porque si usted lee bien la pregunta, no va a cometer errores al momento de marcar la clave. Consejo, léalo 2 veces y hasta el final. No comete el error, a veces pecamos de soberbios y me incluyo. No, eso ya sé, ese tema es fácil, ¿no? Y no leemos toda la pregunta, solo el encabezamiento y el resto ya no. Es una pregunta de eco, ¿no? La pregunta ahí, todo lo que resta es de relleno nada más, al ojo, dicen, ¿no? Y a veces por confiados, ¿no? No leemos toda la pregunta y las preguntas de lenguaje pues traen truco, ¿no? Esas palabras respectivamente quiere decir respete el orden. Por ejemplo, aquí yo encuentro uno de tiempo que dice temprano y encuentro aquí uno de lugar que dice lejos. Pero como decía respectivamente, la letra A ya está al revés. Entonces no sería mi clave, ¿no? Porque está al revés. Pero en la letra D sí hay uno de tiempo, pronto, y ahí que sería el de lugar, ¿no? Ahora, en la letra B dice, caminan mucho para llegar aquí. Mucho es cantidad, no me están pidiendo cantidad, me piden tiempo y lugar. Y rápidamente es modo, no es lo que me están pidiendo. La única clave distractora
que me hubiera podido llevar un error por leer rápido es la letra A, que pide lo mismo que la pregunta 1 está pidiendo, solo que la clave está al revés. Ahora, ¿qué es lo que usted debe contar como adverbio? ¿No? ¿Qué es lo que debe contar como adverbio? ¿Y qué es lo que no será adverbio? Por ejemplo, San Marcos suele colocar sus preguntas de enormes, te puede colocar un fragmento, no sé, el discurso del Politeama de González Prada, y luego te dice, cuente cuántos adverbios hay en total. Cuente cuántos adverbios hay. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debes contar como adverbio? Primero, los adverbios son palabras invariables. No debe presentar esa palabra ni género ni número. 2, los adverbios son palabras simples. ¿Qué quiere decir eso? Que solo presentan una palabra, es decir, una raíz. Por ejemplo, si yo digo, allí la encontré. ¿Dónde la encontré? Allí. Allí sería para mí un adverbio del lugar, lo cuento como adverbio. Si yo veo, ella caminaba por la avenida y pregunto, ¿por dónde caminaba? Por la avenida. Ah, profe, por la avenida es un adverbio del lugar. Sí, está marcando el lugar, pero estrictamente no es un adverbio. ¿Qué cosa es? Es una locución adverbial. Y las locuciones adverbiales no se cuentan como adverbios dentro de los textos. Porque si te piden adverbios, hay que contar términos de una sola palabra, no los que tienen forma de frase, porque ellos ya son locuciones adverbiales, ¿no? Por ejemplo, digo, escribí poco a poco, ¿no? Escribí poco a poco, lo resolví poco a poco. Y preguntas, ¿cómo lo resolví? Poco a poco, lo resolví así. Entonces, poco a poco no lo cuento. Profe, pero expresa modo. Sí, expresa modo. Cumple función de circunstancial de modo, pero en su estructura no es un adverbio, es una locución adverbial. Entendiendo que la palabra locución es sinónimo de la palabra frase. O sea, es una frase que cumple la función de un adverbio, pero que no será contabilizado como adverbio porque en su estructura no tiene una palabra, los adverbios son simples, no tienen forma de frase o locución. Estrictamente, ¿qué sería? Cuando yo digo, ella caminaba por la avenida, ¿acaso por la avenida no sería una FN, una frase nominal, donde su núcleo sustantivo sería la palabra avenida? ¿Verdad? Por la avenida sería una frase nominal con núcleo sustantivo, avenida, ¿no? Y esa frase nominal está funcionando como una locución adverbial, está funcionando como un circunstancial del lugar, pero adverbio estrictamente no lo es. A ver, Jerry, siempre solo tengo que contar, sí, adverbios simples nada más. Las locuciones no deben ser contadas. Entonces, el joven va al examen y ve esto, a ver, en un santiamén lo hizo. Y yo pregunto, ¿cómo lo hizo? En un santiamén, que significa rápidamente, ¿no? O sea, él lo hizo rápidamente, él lo hizo así. Profe, ¿en un santiamén no sería adverbio de modo? Sí, expresa modo, pero estrictamente es adverbio, no es adverbio. En este caso vamos a ver que es una locución adverbial. Y ese de en un santiamén no debe ser contado, ¿no? A ver, Elías, siempre que una palabra termine en mente será adverbio de modo, no siempre. Ahora voy a revisar eso. Y Sandra, tiene una función de adverbio, pero no lo cuenta. Así es, funciona como adverbio, pero no se cuenta como adverbio porque su estructura no es la de un adverbio, no es una palabra simple. Ahora, si la pregunta fuera muy específica y dijera, del siguiente texto, cuente usted cuántas palabras funcionan como adverbio, eso sería diferente, ¿no? Porque si me piden palabras que funcionan como adverbio, yo cuento adverbios y también cuento locuciones, porque las locuciones funcionan como un adverbio. Pero si la pregunta no es así de específica, solo generaliza y dice cuente cuántos adverbios hay en total, solo cuente lo que le piden, adverbios. Las locuciones no deben ser contadas. Entonces el joven va al examen y dice, la profe me dijo que el adverbio tiene que tener una sola palabra. Y ve este enunciado en el examen. A veces, repaso de noche, a veces. La pregunta es, el término a veces, ¿lo cuento como un adverbio? ¿Sí o no? Lánzate con una clave. No importa si está mal o bien, no te preocupes, te puedes equivocar aquí, en el aula virtual, en el examen no. Nadie te va a ver, solo yo y la tutora. Algunos dicen que sí, dice que no, Luis dice que sí, María dice que sí, Brunera dice que sí, Jennifer con duda dice no, la está dudando, ¿no? Ahora, el caso de a veces, sí lo voy a contar como un adverbio, ¿no?
como un adverbio de tiempo, ¿no? Adverbio de tiempo. ¿Y por qué lo cuento como adverbio? Porque el a veces no es que sean dos palabras distintas, sino que el a veces está funcionando como si fuera un solo concepto, funciona como una sola palabra, solo que gramaticalmente no es correcto escribirlo todo junto por gramática, por escritura, no se permite escribir todo junto. Por eso lo escriben por separado. Profe, ¿y no pasaría lo mismo con el tal vez? ¿Pasaría lo mismo también con el tal vez, sí o no? ¿Cómo escribe usted la palabra tal vez? ¿Lo escribe junto o lo escribe separado? Lo escribe separado, ¿no? Tal vez. Entonces, el caso de tal vez también se cuenta como un adverbio, porque no es gramatical escribirlo todo junto, ¿no? Estaría mal escrito. Pero la pregunta es, ¿funciona como un adverbio de duda, sí o no? Decir tal vez no es lo mismo que decir quizás, ¿no? Tal vez es equivalente a decir quizás. Y quizás lo cuentas como un adverbio, solo que el caso de tal vez, por escritura, por ortografía, no se permite escribir junto. Y por esa razón lo escriben separado, ¿no? Y además está modificando al verbo, ¿no? A veces voy, tal vez vaya, quizás vaya, y todo lo que modifica al verbo es adverbio, ¿no? Entonces, el caso de a veces, el caso de tal vez, sería contado en este caso como un adverbio, ¿no? Porque ortográficamente se considera como uno, no se puede escribir junto. Luego, para la pregunta número 2, te pedían reconocimiento de adverbios. Te daban 3 oraciones y te dice, cuente cuántos adverbios hay en total. Y dicen que hay 3 para cada caso. En el primero, los adverbios serían no, que modifica el verbo vivir, adverbio de negación, cerca, el adverbio de lugar, y el término tan. El tan es un adverbio. Profe, ¿el tan es un adverbio? Sí, es el acortamiento de tanto, ¿no? Porque no solo vives cerca, sino que vives tan cerca. Yo puedo cambiar ese tan como muy, muy cerca, demasiado cerca, bastante cerca, o sea que expresa la cantidad y está intensificando al adverbio cerca, ¿no? Ahora, este tanto se puede acortar al término tan, ¿no? Tanto se puede acortar en tan. Y este acortamiento recibe el nombre de apócope, ¿no? Es un adverbio apocopado. Si te preguntan por ahí verdadero o falso, el adverbio es la única categoría gramatical que admite apócope, es decir, acortamiento, y esto sería falso, porque el apócope lo puede tener el adverbio, pero también lo pueden tener los adjetivos. Por ejemplo, el término bueno, malo. Si yo digo hombre bueno, bueno es adjetivo. Pero si coloco bueno antepuesto al sustantivo, no puedo decir es un bueno hombre. ¿Qué termina diciendo en vez de bueno hombre? Es un buen hombre. En vez de hombre malo, si lo antepongo, será un mal hombre. Ya no voy a decir un malo hombre. Y vemos cómo estas palabras también surgen con el acortamiento, ¿no? Con el apócope. Entonces sería falso afirmar que el apócope solo está presente en los adverbios, porque también lo presentan los adjetivos. Y aún así esté acortado, apocopado, se cuenta como un adverbio. ¿Por qué el caso de muchos no lo he contado como adverbio? Porque dice muchos, así como también puede ser muchas. Está flexionado, ¿no? Está flexionado. Tiene género, tiene número. ¿Y qué categoría gramatical sería muchos? Para eso voy a colocar aquí 2 ejemplos. Uno que dice muchos llegaron tarde, el siguiente que dice muchos alumnos repasan a diario y la última que dice repasa mucho. Y tengo muchos, muchos, mucho. El único que es adverbio es este de aquí, repasa mucho. Hago la pregunta de reconocimiento. ¿Cuánto repasa? Mucho, esta cantidad. Mucho sería adverbio de cantidad, palabra invariable. Pero si yo digo muchos llegaron tarde, este muchos se puede reemplazar por el pronombre ellos y decir ellos llegaron tarde. O sea que muchos se está comportando como un pronombre, o sea, como una palabra variable, pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Porque dice que muchos llegaron, pero yo no sé cuántos en total. Ah, es un pronombre indefinido, ¿no? Indefinido. Pronombre porque modifica el verbo. Pero en el segundo caso, cuando dije muchos alumnos repasan a diario, el muchos sigue teniendo género número, es variable, ¿no? Tiene flexivos,
pero ya no modifica el verbo, modifica el sustantivo porque dice muchos alumnos. Entonces, ahí el muchos se está comportando como, muy bien, Catixa, Sandra, como determinante. ¿Qué tipo de determinante? Pues un determinante también de tipo indefinido, porque no sé cuántos alumnos en total están repasando. El único caso de adverbio de cantidad sería el caso de repasa mucho, ¿no? En el caso de dos, te dicen cuántos adverbios hay, dicen que hay 3, ellos serían felizmente. Toda palabra terminada en mente siempre será contada como adverbio. El sí, adverbio de afirmación, y el bastante, el adverbio de cantidad. En la 3, nunca, adverbio de negación, lejos, adverbio de lugar, y el muy, el adverbio de cantidad intensificador. Y ahí viene la pregunta que tu compañero hizo. Profe, ¿todas las palabras terminadas en mente siempre serán adverbios de modo? ¿No? La pregunta que hizo el compañero. En un ratito, chicos. Jonathan, a ver, ¿cómo diferenciar una locución adverbial de dos adverbios juntos? Y Mayra, cuando se le agregas, ese ya no se cuenta. Claro, si yo digo, por ejemplo, muchos, y ya ves el plural, ya no lo cuentas como adverbio, ¿no? Y Ashley, el felizmente, ¿cómo sé que es adverbio? ¿A qué modifica? El felizmente está modificando al verbo rendir. Ojo, no dar por sentado que para que una palabra sea adverbio, necesariamente tiene que estar pegado al verbo. Por ejemplo, como sí rindió. En este caso, yo veo que el adverbio está pegado al verbo, pero no es obligatorio. Un adverbio lo puede modificar a distancia. Por ejemplo, felizmente rindió, ¿no? Y ese felizmente no modifica la palabra selección, modifica al verbo rendir y lo puede modificar a distancia. Además, sabes que es adverbio porque toda palabra terminada en mente siempre será adverbio sin excepción. Por ahí lo puedes sacar también. Siempre será adverbio sin excepción. Pero lo que voy a ver ahora es que no toda palabra terminada en mente tiene que ser adverbio de modo. La clasificación del adverbio va a depender mucho del contexto, pero de que es adverbio, lo cuentas como adverbio, siempre. ¿Ya? Y la pregunta, a ver, del joven Jonathan, ¿cómo diferencia una locución de dos adverbios juntos? Ah, por ejemplo, la locución, por ejemplo, como poco a poco, en un santiamén, tiene forma de frase nominal. Pero el caso de dos adverbios juntos, te das cuenta, Jonathan, cuando colocas un adverbio y antes de ese adverbio, ¿ya? El primer adverbio que colocamos antepuesto tiene la función de intensificador. No solo es cerca, es tan cerca. No solo es lejos, es muy lejos, ¿no? Entonces vamos a ver que el primer adverbio cumple función de intensificador y el segundo es el intensificado, ¿no? El afectado. Intensificador y el intensificado. Por eso vas a reconocer a dos adverbios juntos, pero cuando hay locución adverbial tiene forma de frase nominal. Por ejemplo, yo iré a tu casa por la mañana. ¿Cuándo? Por la mañana, locución adverbial. Forma de frase nominal, la mañana, ¿no? Lo hizo en un santiamén, frase nominal, núcleo sustantivo, santiamén. Entonces te das cuenta que las locuciones adverbiales son frases nominales con núcleo sustantivo. Pero si yo veo dos adverbios juntos, es porque el primero intensifica al segundo, con esa función. Por ahí lo puedes diferenciar, hijo, para tu pregunta que hiciste. A ver, María, ¿cómo reconozco que exactamente, cómo no entendí, María, ese? ¿Cómo reconozco que exactamente so modifica el verbo? ¿Cuál so? Ah, eso modifica el verbo. Ah, en este caso, por ejemplo, yo digo, felizmente la selección sí rindió bastante. Ya, lees una más. La selección sí rindió bastante, felizmente. ¿Felizmente qué? Hazte la pregunta. Felizmente rindió, ¿no? Felizmente llegó a la casa, ¿no? Llegó sano a salvo a casa. ¿Felizmente qué? Felizmente llegó. Siempre es la pregunta. ¿Felizmente qué? ¿No? Felizmente ingresó a San Marcos. ¿Felizmente qué? Felizmente ingresó. Haz la pregunta ¿qué? Para que te des cuenta que sí está modificando al verbo. Además, como lo digo, toda palabra terminada en mente, siempre cuéntalo como adverbio, no hay excepciones, ¿no? Ahora, otra cosita. Puede ser que una palabra no sea adverbio, pero cuando yo le cambio el contexto, esa palabra ya no lo sea. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a tu casa mañana.
¿Cuándo irás? Mañana. Mañana ahí se comporta como un adverbio de tiempo, temporal. Pero ¿qué pasaría si el término mañana, yo le coloco un artículo delante de, diciendo la mañana estaba fresca? ¿Cree usted que el término mañana sigue funcionando como adverbio? Ya no, ¿no? Se ha sustantivado. Ahora funciona como un núcleo de sujeto. Igual pasa con el término sí. Si yo digo sí rindió, modificando el verbo, el sí es el verbo de afirmación. Pero ¿qué pasaría si son las elecciones? De repente quieren vacar al presidente y luego decimos después de votar, el sí terminó ganando. El sí terminó ganando. Ese sí ya no se cuenta como adverbio porque dice el sí. Ya cumplió esa función nominalizadora. Ahora, otro caso. Por ejemplo, el caso de la palabra medio. Medio se puede contar como un adverbio, pero en otros casos no lo será. Por ejemplo, cuando digo, estaba medio distraída. Ella paga medio pasaje y el medio ambiente está contaminado. La tercera es evidente que adverbio no será, porque dice el medio ambiente y ya está sustantivada. Pero en el caso de la número 2, cuando dice ella paga medio pasaje, ¿por qué el término medio no puede ser un adverbio? Porque está modificando a un sustantivo. Porque dice medio pasaje y pasaje es un sustantivo. Pero entonces, si medio no es un adverbio, entonces, ¿qué cosa será? Todo lo que acompaña al sustantivo es determinante. ¿Qué tipo de determinante? Partitivo, porque dice medio pasaje, del pasaje la mitad. Entonces sería un determinante partitivo, un numeral, pero adverbio no lo es. Pero si yo digo, estaba medio distraída y encuentro el término medio como modificador de distraída adjetivo, medio sí se considera adverbio porque los adverbios pueden modificar adjetivos, adverbios y verbos. Entonces, ahí sí cumple la función de ser un adverbio, ¿no? Para la pregunta que hizo el compañero, profe, ¿todas las palabras terminadas en mente siempre serán adverbios de modo? Ahora, mira lo que voy a decir. Toda palabra terminada en mente siempre será contada como un adverbio. ¿Por qué? Porque si yo tomo un adjetivo, cualquier adjetivo, y a este le sumo la terminación mente, yo derivo creando un nuevo adverbio. O sea que para crear nuevos adverbios, yo tengo que sumarle el sufijo mente al adjetivo, ¿no? Ese adjetivo se puede adverbializar sumándole la terminación mente. Por ejemplo, si yo tengo la palabra rápida, rápida es un adjetivo, pero si le sumo la terminación mente y digo camina rápidamente, rápidamente ya se considera adverbio. Por eso, si yo digo, por ejemplo, él lo hizo rápidamente, para reconocer al adverbio de modo, hago la pregunta de reconocimiento. Paso 1. ¿Cómo? Le pregunto al verbo. ¿Cómo lo hizo? Rápidamente. Esta partícula que podría ser adverbio de modo, reemplázalo por el término así, porque todo lo que se reemplaza por el término así es un adverbio de modo. Hago la pregunta de reconocimiento y segundo paso reemplazo por así. Él lo hizo rápidamente. ¿Cómo lo hizo? Así. Él lo hizo lentamente, amablemente, analíticamente. ¿Cómo lo hizo? Así, así, así. Tengo 4 adverbios de modo. Vemos que en la mayoría de casos, las palabras terminadas en mente cumplen función de modo, pero no siempre. Porque si yo digo, efectivamente, esa es la respuesta, efectivamente. La pregunta es, ¿efectivamente se está comportando como un adverbio de modo? ¿O acaso efectivamente no es equivalente a decir sí, ¿no? Sí, ella dio la respuesta, ¿no? Entonces ahí se comporta como afirmación. ¿Y qué pasaría? Voy a cambiar aquí por otra. Si yo coloco esto, aquí sí es modo, pero vamos a colocar esto. Probablemente no venga hoy. ¿Cree usted que ahí esa palabra terminada en mente realmente se comporta como adverbio de modo? Ahí no, ¿no? Sería un adverbio de duda, probablemente, equivalente a decir quizás. Entonces, yo no podría afirmar que toda palabra terminada en mente siempre será un adverbio de modo. Adverbio sí va a ser siempre, pero de modo no siempre. Lo que sí puedo afirmar es que en la mayoría de casos,
se comporta como adverbio de modo y lo reemplazo por el término así. Pero existen algunos casos en los que cambio el contexto, como probablemente, efectivamente, y esa palabra terminada en mente que es adverbio, ¿no? Puede cumplir otra función, puede tener otro valor. O sea que todo va a depender del contexto. Lo que les comunicaba al inicio de la clase, no se pueden colocar, por ejemplo, varios adverbios de modo terminado en mente, ¿no? Porque eso trae la cacofonía, formas incorrectas. Por ejemplo, como ella repasó el tema lentamente, concienzudamente y analíticamente. Para evitar ese mal sonido, solo conservo la última forma. Ella repasó el tema lenta, concienzuda y analíticamente. Pero al momento de contar adverbios, si esta frase aparece en un texto, te dicen cuántos adverbios de modo hay, usted me dice que hay 3 adverbios de modo, que serían lenta, concienzuda y analíticamente. Muchos jóvenes tienen dificultades para contar este tipo de adverbios porque dice, profe, si yo le quito la terminación mente, ¿acaso lenta y concienzuda no regresan a ser adjetivos? Porque usted me dijo que la palabra terminada en mente se forma de adjetivo más sufijo mente. Pero si yo le quito el sufijo mente, ¿acaso no regresan a ser adjetivos? Y si regresan a ser adjetivos, ¿no serían palabras variables? Porque puede ser lenta, lento, concienzuda, concienzudo, concienzudos. Y si se convierten en palabras variables, solo debería contar aquí un adverbio, el de analíticamente. Y bueno, el razonamiento tiene lógica, ¿no? Pero la pregunta que te digo es, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual usted decide quitar la terminación mente? ¿Usted quita la terminación mente solo por evitar el mal sonido? ¿O usted quita la terminación mente con la intención de que deje de ser adverbio? ¿Por qué razón le quita la terminación mente? ¿Para que deje de funcionar como adverbio? ¿O solo por buscar el buen sonido? Por evitar la cacofonía. Solo por eso, ¿no? Pero no le quitó la terminación mente para que deje de funcionar como adverbio. Entonces, si esa fue tu razón, Rey dice, cuéntalo como si fuera adverbio. Aún así no termina en mente, aquí no está escrito la terminación mente, usted abstractamente sabe que antes fue lentamente. Usted sabe que antes vino de concienzudamente, sabe que abstractamente sigue funcionando como un adverbio, solo que usted se lo ha quitado momentáneamente para no escribirlo, para evitar la cacofonía y el mal sonido, pero no para que dejen de ser adverbios. Entonces yo los sigo contando como adverbios, lenta, concienzuda y analíticamente. Y cuento 3 adverbios, aún así los primeros ya no tengan la terminación mente, porque sabe que abstractamente siguen funcionando como, ¿no? Ahora, otra cosa. Los adverbios cumplen funciones, dependiendo de la categoría que van a modificar. Pero sabemos que lo que no pueden modificar son sustantivos. Se dice que si un adverbio modifica a un adjetivo o a otro adverbio, cumple la función de intensificador. Por ejemplo, mi novia es celosa, pero no solo celosa, sino que es muy celosa, bastante celosa, tan celosa, sumamente celosa, extremadamente celosa. Entonces, ese muy es un adverbio que modifica al adjetivo cumpliendo su función de intensificador. Ahora, cuando un adverbio modifica al adjetivo para intensificarlo, ese adverbio me ayuda a mí a formar un grado del adjetivo. ¿Recuerda eso? El adjetivo presentaba grados, positivo, comparativo, superlativo. Y cuando digo muy celosa, ¿qué grado del adjetivo estoy presentando? Los leo en el chat, a ver, chicos. ¿Qué grado del adjetivo sería cuando digo muy celosa, bastante celosa? ¿No sería un grado superlativo, verdad? Muy bien, Jonathan, un superlativo absoluto, ¿no? Porque puedo decir muy celosa, como también puedo decir celosísima, ¿no? Entonces, cuando yo decido usar el adverbio para intensificarlo, es para formar el grado absoluto del adjetivo. Pero también encontramos adverbios modificando a otro adverbio con la función de intensificarlo. Por ejemplo, ella vive lejos, pero no solo lejos, sino muy lejos, bastante lejos. Aquí también hay intensificador. Pero aquí no puedo decir grado absoluto, porque el grado absoluto solo está en los adjetivos, más no en los adverbios. Y por último, si el adverbio modifica a un verbo, cumplirá la función de complemento circunstancial. Por ejemplo, no vendrá. Y encontramos un adverbio de negación modificando al verbo. O sea que la pregunta en el examen puede ser,
Marque la alternativa en la cual encontramos un adverbio con función de circunstancial. ¿Qué puede deducir a partir de esta pregunta que te están pidiendo? Adverbio con función de circunstancial. ¿Qué me están pidiendo indirectamente? Que busque un adverbio que modifique a un verbo. Pero si la pregunta dice un adverbio con función de intensificador, me están pidiendo dos alternativas, o que modifique el adjetivo o que modifique el adverbio intensificándolo. Una de ellas debe ser la clave. Pero recordar que no pueden modificar sustantivos. Si encontramos una partícula que modifica a un sustantivo y cree usted que es adverbio, no es adverbio, es un determinante. En la pregunta número 3 decía lo siguiente, ¿no? Elige la oración en la que aparece un adverbio de modo. Y esta sería la letra C, ¿no? Te confesé que así sucedieron los hechos. ¿No? ¿Cómo sucedieron? Sucedieron así. Así sería el adverbio de modo. Profe, aquí llegué antes que mi compañero. El antes es un adverbio de tiempo. Los domingos también trabaja hasta tarde. También es un adverbio de afirmación. Aquí hay 0 adverbios. El caso de los domingos, dice, trabaja. ¿Cuándo trabaja? Los domingos. Los domingos funciona como un adverbio de tiempo. Funciona como. Pero si te hubieran pedido contar adverbios, ¿usted hubiera contado los domingos como un adverbio? No, ¿verdad? Porque estructuralmente no es un adverbio, es una locución adverbial. ¿Cómo lo sabe? Forma de frase nominal. Los domingos, domingos, núcleo sustantivo. Pero sí se puede comportar como adverbio, ¿no? Con función de circunstancial de tiempo. Por ejemplo, si yo digo, los domingos ella trabaja. ¿Cuándo trabaja? Los domingos, ¿no? Equivalente a decir, por ejemplo, hoy trabaja, ¿no? O sea, equivale a un adverbio de tiempo, ¿no? Podría ser una locución adverbial, ¿no? Con función de circunstancial de tiempo, pero adverbio estructuralmente no lo es. ¿Y qué pasaría si yo digo los domingos son mis días favoritos? Aquí los domingos ya no se comporta como un adverbio, porque dice los domingos son. ¿Quiénes son mis días favoritos? Ellos. Los domingos se puede cambiar por ellos. Entonces los domingos solo era el sujeto de la oración, donde domingo funciona como el núcleo del sujeto, ¿no? ¿Se dan cuenta? La misma frase nominal, pero dependiendo del contexto, ¿no? Puede cambiar en este caso de función, ¿no? A ver, Sandra, hasta tarde, ¿no? El hasta, ¿qué sería? Cuando yo digo, por ejemplo, los domingos también trabaja hasta tarde. Este hasta tarde sería también tu frase nominal también, ¿no? Una locución. A ver, Jerry, los domingos se podría contar si me piden contar los que se comportan como, claro, los que funcionan como, ¿no? Funcionan como. Pero si la pregunta dice aquí claramente, en la que aparece un adverbio, te lo piden así, adverbio, entonces solo debes contar las palabras simples nada más, ¿no? Porque domingos ya sería locución. Claro, no es adverbio, pero cumple esa función. Pero la pregunta era aquí genérica, te dicen adverbio. O sea, te piden respeta la forma simple, ¿no? En la pregunta 4 dice, teniendo en cuenta que los adverbios pueden modificar a un adjetivo, un adverbio o verbo, señala la alternativa donde el adverbio cumple función de intensificador. ¿Qué te están pidiendo? Dos opciones. Si me piden función intensificadora, me están pidiendo que modifique un adjetivo o que modifique a un adverbio. Te daban la clave C. Aún es demasiado temprano para hacer ejercicios. Aún es temprano, pero no solo temprano, sino que es demasiado temprano. Muy temprano, bastante temprano. Y encuentro un adverbio intensificando a un segundo adverbio. Y como te pedían función intensificadora, por eso que la clave era casita. Profe, ¿y por qué no la A? Donde dice siempre se quedan hasta tarde. Porque este siempre está modificando al verbo quedar. Y cuando el adverbio modifica el verbo, cumple función de circunstancial. Y te piden función de intensificador. Profe, y aquí los turistas viajaron este año bastante, ¿no? ¿Cuánto viajaron? Bastante. Modifica el verbo, función de circunstancial. Y en la última, pues ni verla, porque dice muchos. Y sabemos que tiene género, ¿no? Sabemos que tiene número. Entonces ya está flexionado, no es adverbio. Muchos no saben, ahí muchos se comporta como un pronombre indefinido, ¿no? Más no se cuenta como adverbio. Por eso que la clave era casita, pues, ¿no? Demasiado como un adverbio intensificando
a un segundo adverbio. A ver, Xiomara, y si te piden cuántos adverbios hay en demasiado temprano, ¿lo contarías como dos? Claro que sí, lo contarías como dos. Demasiado, el que intensifica, y temprano, el intensificado. Lo cuentas como dos, porque eso no es locución. Son dos adverbios diferentes y los cuentas como dos, ¿no? En la pregunta 5 decía, sintácticamente el adverbio funciona como un complemento circunstancial de la acción verbal. Señale la opción en la que el adverbio funcione como circunstancial de tiempo. Y te piden que sea adverbio, no que sea locución. A ver, vamos a ver. Lo criticó adrede frente a todos sus familiares. ¿Cómo lo criticó? Así, a propósito, adrede. Adrede es circunstancial de modo. ¿Dónde lo hizo? Frente a todos sus familiares, circunstancial del lugar. Lo que encuentro es un adverbio de modo y una locución adverbial del lugar. Pero te piden circunstancial de tiempo, que el adverbio funcione como circunstancial de tiempo y aquí funcionaba como modo, el único adverbio, no es la A. Luego, mi abuelo se dirige a su casa muy despacio. ¿Dónde se dirige? A su casa, circunstancial del lugar. ¿Cómo lo hace? Muy despacio, circunstancial de modo. Aquí encuentro a su casa, que es una locución adverbial del lugar, y aquí encuentro dos adverbios, muy, el intensificador, y despacio, el de modo. Entonces, sí hay dos adverbios, cantidad y modo, pero a mí me están pidiendo con función de tiempo. Entonces me quedan dos claves para pensar, barco y dado. La clave dice que es dado, porque te piden un adverbio con funciones circunstancial de tiempo. Mira esta, dice, ahora la corrupción se muestra bastante evidente, ¿no? Bastante expresa cantidad, pero dice que la corrupción se muestra. ¿Cuándo se muestra? Ahora. Ahora sería mi adverbio de tiempo, marca tiempo. Pero en la B también había tiempo, donde decía todos los días el ambulante vende sus productos. ¿Cuándo los vende? Todos los días. ¿Acaso todos los días también no estaría marcando el tiempo? También marca el tiempo, pero me decían clarito en la pregunta que sea adverbio. Y en el caso de la B, todos los días no se cuenta como adverbio. ¿Qué cosa es? Es una locución, porque tiene forma de frase nominal, donde su núcleo sustantivo, ¿quién sería, hijo? Sería el sustantivo días. Entonces, como me piden adverbio, por eso que han marcado la letra D. Te das cuenta que solo por molestarte han colocado dos claves donde dos conceptos marcan tiempo, para ver si usted sabe reconocer adverbios o si los confunde con las locuciones adverbiales, ¿no? Y te habían colocado los dos casos para ver qué ibas a contar. Por eso que la clave tenía que ser dadito. En la pregunta 6, a ver, Sandra, el ahora no importa que esté al lado de un sustantivo. A ver, ¿dónde está el ahora? Ah, como te dije, el ahora, sí, correcto, está al lado de un sustantivo, pero no modifica sustantivo, modifica al verbo a distancia, ¿no? La corrupción se muestra ahora. ¿Cuándo se muestra? ¿No? Ahora. O sea que el ahora está modificando al verbo, mas no está modificando a la corrupción, sino que lo está modificando a distancia. Recuerden eso. Para que un adverbio modifique a un verbo, no es obligatorio que aparezcan juntos, sino que también lo puede modificar a distancia. Y te dije, haz la pregunta de qué adverbio, ¿no? En este caso sería el término ahora modificando al verbo mostrar. En la pregunta 6, no te preocupes, Sandra, seguimos a ver. En la D bastante no es de tiempo. Claro, en la D bastante sería de cantidad, ¿no? Pero te dicen que al menos un adverbio funcione como circunstancial de tiempo, ¿no? Y esta era la única que tenía en la hora. Aquí hay otro más, ¿no? Pero como no te pedían ese, bueno, eso no lo contamos, ¿no? Pero lo reconozco ahí en verde para que sepan que también era un adverbio. Pero como no lo pedían, pues no lo cuento, ¿no? Ah, Yanela, ¿cómo diferencias un circunstancial de un adverbio? El adverbio es la categoría gramatical, pero el circunstancial es la función que cumple, es el nombre de su función. Por ejemplo, yo puedo decir, ella llegó hoy. Hoy es un adverbio. Y puedo decir, ella llega todos los días. Todos los días es locución adverbial. Ambos marcan tiempo, ¿no? Pero uno es adverbio y otro es locución.
Como los dos funcionan como tiempo, se dice que los dos dentro de la oración funcionan como circunstancial si modifican a un verbo, pero uno es adverbio y otro es locución. O sea que el adverbio vendría a ser la categoría gramatical, pero circunstancial es el nombre de su función. ¿Y cómo sabe que funciona como circunstancial? Porque modifica al verbo. Es lo mismo cuando yo digo, por ejemplo, sustantivo núcleo de sujeto. El sustantivo es la categoría, pero su función que cumple es la de ser núcleo de sujeto, ¿no? O cuando digo, por ejemplo, adjetivo atributo. Adjetivo es la categoría, pero la función que cumple es la de ser atributo, se acompaña a un verbo copulativo. Entonces la diferencia es, Dianela, que el adverbio es la categoría y circunstancial es el nombre de la función que cumple. Pero circunstancial puede cumplir esa función tanto el adverbio como también las locuciones. Sí, Mayra, bastante era el adverbio de cantidad. Para la pregunta número 6, decía, los adverbios se caracterizan por ser categorías lexicales invariables. Lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que aparecen ellos. No te preocupes, Yanela. Por ejemplo, dicen que la clave es casita, que 2 y 4 tienen adverbios. El caso de Ana prefiere comer poco, cuánto come poco, adverbio de cantidad, y 4, ese niño llora demasiado, cuánto llora demasiado, adverbio de cantidad. Dicen que 1 y 3 no tienen adverbios, claro, porque dice Liz estudia por la mañana cumple función de circunstancial de tiempo, cumple esa función, pero adverbio no lo es porque tiene forma de locución, por eso que no lo han contado. Y en la 3 tampoco cuenta porque dice ella posee bastante dinero. Y como dinero es un sustantivo, bastante solo es un determinante. ¿Qué determinante? Indefinido, porque no sabemos cuánto dinero tiene. La pregunta 7 es una pregunta bastante interesante porque nos puede traer confusiones para el examen. Vamos a ver cómo resolver esta pregunta. Dice, semánticamente, los adverbios expresan las circunstancias en que se desarrolla la acción verbal. Lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que hay adverbios de modo. Entonces, mira lo que vas a hacer. Para averiguar si una palabra es adverbio de modo, 1, es porque termina en mente, es tu primera opción, y es válido, porque casi toda palabra que termina en mente es adverbio de modo, pero fíjate que su contexto no diga posiblemente, efectivamente, porque esas formas ya no serían modo. Y 2, para reconocer el adverbio de modo, tienes que hacer tu pregunta de reconocimiento. Pregúntale cómo al verbo, y lo que crees que es adverbio, 2, reemplázalo por el término así. 2 pasos, pregúntale cómo al verbo y luego reemplázalo por así. Por ejemplo, el excursionista viajó entusiasmado, ¿no? Él viajó entusiasmado. Y hago la pregunta, ¿cómo viajó? Entusiasmado. Él viajó así. Profe, entonces entusiasmado es adverbio de modo, porque se pudo reemplazar por el término así. ¿Cómo viajó? Entusiasmado, él viajó así. Pero créame que entusiasmado no es adverbio de modo. Profe, ¿por qué? Si respondió a la pregunta cómo y se puede cambiar por el término así. Porque dice, él viajó entusiasmado. ¿Qué pasaría si yo le cambio el género y ya no es él, sino que es ella? Y digo, ella viajó, ¿cómo cambio aquí? Entusiasmada. Y si cambio el número, serían ellas viajaron entusiasmadas. Y mira cómo cambió. Hado, hada, hadas. Cambia de género, cambia de número, es una palabra variable. Entonces, si yo hago la pregunta de reconocimiento, ¿cómo? Le pregunto al verbo y lo reemplazo por así, y yo creo que es un adverbio de modo porque parece ser adverbio de modo, eso que parece ser adverbio de modo no lo es, sino que solo es un adjetivo con función de predicativo, porque el adjetivo cumple 2 funciones. Función de atributo, si modifica el verbo copulativo ser, estar, y función de predicativo, se acompaña un verbo de acción. Viajó entusiasmado, llegó entusiasmado, resuelve entusiasmado. Con el verbo de acción, el adjetivo cumple función de predicativo. Entonces, no era adverbio de modo. Inténtelo una vez más. Él escribe mal. Haz tu pregunta de reconocimiento. ¿Cómo escribe? Mal. Él escribe así. Lo que tiene que hacer es jugar con los accidentes y hacemos esto, que no sea él, que sea ella. Ella escribe mal, permanece invariable. Ahora cambia el número.
ellas escriben mal, sigue permaneciendo invariable. Yo cambié de él a ella, a ellas, de escribe a escriben, pero mal permanece constante. Eso quiere decir que mal sí es un adverbio modal, ¿no? Ella escribe mal. ¿Cómo escribe? Así. Ahí sí, ¿no? Entonces dicen que aquí los adverbios de modo son 2 y 3. Las gotas de agua caían lentamente. ¿Cómo caían? Así. Ahí sí es adverbio de modo, ¿no? Y lentamente no cambia. Yo puedo cambiar de las gotas a la gota en singular y decir la gota de agua caía lentamente. No cambia, ¿no? Enrique salió velozmente de casa. ¿Cómo salió? Así, ¿no? Ellos salieron velozmente, ¿no? Invariable también. Pero aquí no, ¿no? El excursionista viajó entusiasmado, y si fuera ella, entusiasmada, entusiasmadas. Adjetivo con función de predicativo. Y aquí en la 4 dice, Moisés estaba molesto en el auditorio. Y es tu pregunta de reconocimiento. ¿Cómo estaba? Molesto. Molesto, él estaba así. Pero no es adverbio de modo, porque aquí es Moisés. Pero ¿qué pasaría si en vez de Moisés hubiera colocado Hannah? ¿Qué diría aquí? ¿Hannah estaba molesto? No, Hannah estaba molesta. Y si fueran ellas, ¿qué hubiera colocado? Ellas estaban molestas. Entonces ya cambió. Ya no es modo. Parecía modo, pero no lo es. Profe, entonces, ¿qué cosa es? Es un adjetivo. ¿Y qué función está cumpliendo? Función, en este caso, de atributo, porque su verbo es el verbo copulativo ser, estar. Adjetivo con función de atributo, y en la primera, adjetivo con función de predicativo, porque su verbo era un verbo de acción. Y cuando vaya acompañado del verbo copulativo, adjetivo con función de atributo, ¿no? Adjetivo con función de atributo. Entonces, mucho cuidado, porque al momento de reconocer adverbios de modo, dice, pregúntale cómo al verbo y luego reemplázalo por así. Pero esa misma pregunta se usa para reconocer al predicativo y esa misma pregunta se usa para reconocer al atributo. Este tipo de contraejemplos de distractores aparece en el examen, cuidado al momento de reconocerlos. Clave, recomendación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Juega con los géneros, juega con los números y anda descartando. Pero tienes que jugar con los accidentes gramaticales, ¿no? Él viajó entusiasmado, y si cambio ella, ¿cómo quedaría? Entusiasmada, ah, no, ya no es, ¿no? Moisés estaba molesto, y si fuera ella, molesta, ah, no es. Juega con los accidentes gramaticales antes de marcar una clave y decir, sí, esto es adverbio de modo. Primer paso, juega con los accidentes gramaticales y mira si hay flexión o no la hay, ¿no? Y por ahí vas a ir descartando tus claves hasta llegar a la clave adecuada. En la pregunta 8 dice lo siguiente. Como categorías invariables, los adverbios carecen de morfemaflexivos. Esto es, carecen de género, número, persona. Lea los enunciados siguientes y marque la opción en la que hay adverbios. Dicen que hay en la 2 y en la 5, ¿no? Ella nos saludó cortésmente, como nos saludó así, adverbio de modo, y ayer asistí a una conferencia. ¿Cuándo? Ayer, adverbio temporal. Profe, pero a una conferencia ya no es adverbio, es locución adverbial del lugar. ¿Dónde asistí? Ahí, claro. Esta segunda ya no lo es, pero al menos tenía uno, aunque sea, ¿no? El término ayer. Pero en el caso de la número 1 no tiene ninguno, porque dice camina con mucho cuidado. Y cuidado es sustantivo, este mucho solo es un determinante indefinido. La 3 no tenía tampoco ni un adverbio. Luis y José llegaron contentos, porque son ellos. Pero si fueran ellas, ¿cómo hubiera quedado? Llegaron contentas. Entonces no era un adverbio de modo. ¿Qué cosa era? Era un adjetivo. ¿Con qué función? Me lo dice, por favor, porque llegar es un verbo de acción. ¿Con qué función? Lo leo por el chat, a ver. Con función de predicativo. Muy bien, María, muy bien, Cristian, muy bien. Dejé el libro debajo del folder. Profe, ¿debajo no sería para mí mi adverbio del lugar? No, es que es todo. Dejé el libro. ¿Dónde lo dejó? Debajo del folder. Yo lo dejé ahí. Debajo del folder es una locución adverbial, pero no es adverbio. Por eso que solo contaban 2, cortésmente, y 5, ayer. Al menos uno aparecía, ¿no? Este segundo de una conferencia no es, pero al menos uno tenía. Los demás no tenían ninguno, por eso que la clave es casita. En la pregunta número 9 decía, lee el siguiente enunciado
y responda a la pregunta 9 y 10. En el texto te pedían contar adverbios y esos adverbios son, a ver, con mucho, ¿qué función cumplía? Voy a retroceder. En el caso de mucho, aquí mucho es un determinante indefinido que modifica al sustantivo cuidado. Como modifica sustantivo, mucho era un determinante para responder a tu pregunta, Ashley. Y para la pregunta 9 y 10 te decían, lee el enunciado y cuente cuántos adverbios hay. Aunque era un texto pequeñito, ha traído algunas complicaciones al momento de resolverlo. Yo he colocado aquí el texto y he colocado aquí, por ejemplo, una nota para ver qué es lo que no se debe contar como adverbios. Por ejemplo, yo digo, precisas, frías, tranquilamente precisas. Hasta ahí te dicen contar cuántos adverbios hay. El único adverbio es el término tranquilamente. Profe, ¿por qué no puedo contarlo como precisas, frías y tranquilamente como 3 adverbios de modo? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque si los 3 hubieran sido adverbios de modo, yo hubiera terminado mi enumeración aquí colocando así. Lo leyó, precisa, fría y tranquilamente, para acabar mi enumeración. Entonces, ahí yo hubiera dicho que hay 1, 2 y 3 adverbios de modo. Y los 3 se pueden reemplazar por el término así. ¿Cómo lo leyó? Así. Precisa, fría y tranquilamente. Pero para terminar mi enumeración termino con y tranquilamente. Eso no pasa aquí. Dice precisas, coma, frías, coma, y luego dice tranquilamente precisas. Y miren que el tranquilamente va acompañando al adjetivo precisas y esta frase está entre comas. ¿Qué quiere decir? Que es una frase distinta, que no forma parte de la enumeración de precisa, fría y tranquilamente, ¿no? Está entre comas diciendo que es una frase distinta, porque no solo son precisas, sino que son tranquilamente precisas, y sería un adverbio modificando a un adjetivo. Y los dos primeros, precisas y frías, solo se cuentan como adjetivos, pero ya no serían adverbios. A ver, Jerry, ¿por qué ahí sí lo podría contar si las palabras precisa y fría también pueden ser preciso y frío? Por eso no lo estoy contando ahí. Precisas y frías no lo cuento como adverbio, sino que lo estoy contando como adjetivo. A ver, Catixa, cumple a pesar de que precisas y frías tienen. Claro, en este caso, por ejemplo, cuando digo una cosa, es decir, lo leyó precisa, coma, fría y tranquilamente. Esa presencia de la I es importantísima porque estoy cerrando la secuencia de adverbios de modo. Aquí cierro mi secuencia de adverbios de modo. Y es más, todo en su conjunto lo puedo reemplazar por el término así, ¿no? Lo leyó así. Y es una secuencia, ¿no? Coma y termina en I. Pero aquí yo no terminé colocando I, sino que digo precisas, coma, frías, coma. No digo I tranquilamente, ¿no? Sino que solo he colocado la coma. ¿Eso qué quiere decir? Que las dos primeras palabras son adjetivos y que tranquilamente con precisas están formando una frase distinta, porque no solo es precisa, sino que es tranquilamente precisas. Encontramos el caso de un adverbio modificando a un adjetivo, ¿no? Modificando al adjetivo y ahí intensificándolo, porque ojo, hay matices y matices del intensificador. Intensificar no solo quiere decir que voy a colocar un adverbio de cantidad diciendo muy bastante, sino que también cuando digo, ella era precisa, pero no solo precisa, sino tranquilamente precisa. Eso también está intensificando con otro matiz, ¿no? Para decir que era muy tranquilo. Pero en vez de decir muy tranquilo, digo, y lo hacía tranquilamente preciso. Entonces, ahí encontramos el caso de un adverbio intensificador modificando un adjetivo, pero este tranquilamente no es parte de la secuencia precisa, frías y tranquilamente. No es parte de esa secuencia, sino que es, en este caso, intensificador del adjetivo precisas. ¿Hasta ahí nos hemos comprendido, chicos? ¿O queda alguna duda? A ver, los leo por el chat. Sí, perfecto. Entonces, para que sea parte de la secuencia, ¿qué hubiera aparecido? Faltaba la I, ¿no? Precisas, tranquilas y... ¿no? Tranquilamente. Ahí recién, ¿no? Y otra cosa, joven, muy importante. Tiene que estar acompañando un verbo, ¿no? Por ejemplo, con la nota que acabo de colocar ahí abajo, ¿no? Cuando digo lo leyó, y leyó es el verbo, ¿no? ¿Cómo lo leyó?
precisa, fría y tranquilamente. Y miren que esos tres términos están modificando al verbo, entendiendo que los adverbios sí pueden modificar al verbo, ¿no? Al lado de. Pero cuando digo precisas, tranquilas, precisas, frías y tranquilamente precisas no sería para mí el verbo. Te das cuenta que en el caso de precisas ya no sería un verbo, ¿no? A ver, aquí tienen una consulta. A ver, Jerry. Mi pregunta es, ¿por qué si estaría precisa y fría y tranquilamente si las palabras precisa y fría son variables? Ah, en ese caso sí, ¿no? Como son variables precisas, ¿no? Con plural, frías también con plural. Y en el caso de la pregunta de Jerry, mi pregunta es, ¿por qué si estaría precisa, fría y tranquilamente si las palabras precisas y frías son variables? Me escribiste 3 veces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué si estaría precisa, fría y tranquilamente sí se contaría si las palabras precisas y frías son variables? Ah, la pregunta de Jerry, ahora sí te entendí. Yo cuento en la nota cuando dice, lo leyó precisa, fría y tranquilamente. ¿Por qué precisa y fría? Sí lo conté, como ver si son palabras variables, diciendo aquí en la nota. ¿Por qué? Porque lo expliqué al inicio de la clase, cuando colocamos aquí, por ejemplo, voy a retroceder, ¿ya? Acá, por ejemplo, cuando colocaba, por ejemplo, ella repasó el tema lenta, concienzuda y analíticamente. ¿Por qué conté lenta y concienzuda como adverbio? ¿Por qué? Porque al momento de quitar la terminación mente, ¿ya? Tú te preguntas, ¿por qué le quité la terminación mente? ¿Para que deje de ser adverbio y se convierta en adjetivo? ¿O solo para evitar la cacofonía? Por esa razón, esta es la respuesta, Jerry. Solo porque lo he quitado para que evite la cacofonía. Pero en realidad, abstractamente, se sigue comportando como adverbio. Aquí en la nota, cuando dije precisa y fría, es como decir, lo leyó precisamente, fríamente y tranquilamente. Solo que no lo he escrito para evitar la cacofonía, por esa razón, pero no para que dejen de ser adverbios y se cuenten como adjetivos, sino que solo por evitar la cacofonía. Aquí entendimos por qué, ¿no? Tranquilamente precisa solo es adverbio modificando adjetivos. El allí es el del lugar, ¿no? Allí rodaron. A ver, Gabriela, no es que lo consideras como adjetivo, simplemente es así es, Gabriela, solo para evitar la cacofonía. Exacto, solo por esa razón. Allí es un adverbio del lugar, modificando el verbo rodar, y luego tenemos el término nunca, que es adverbio de negación. Pero otra vez aparece el caso de un adverbio modificando al verbo a distancia, porque dice los años pueden pasar, pero el recuerdo de aquel momento nunca. ¿Nunca qué? Nunca puede pasar. Y vemos cómo el nunca modifica el verbo pueden pasar a distancia, ¿no? Nunca qué? Nunca pasarán, ¿no? Entonces ahí es un adverbio de negación modificando al verbo. Y por último aparece el término silbando, que luego van a hacer la pregunta por esa palabra. ¿Aquel sería un determinante? Claro, aquel sería un determinante, ¿no? Pero no modifica este nunca al momento, sino que modifica al verbo, ¿no? Los años pueden pasar, pero el recuerdo de aquel momento nunca. ¿Nunca qué? Nunca pasará. Modifica el verbo, pero a distancia. Luego dice, las palabras rodaron silbando a mi cerebro, ¿no? Las palabras rodaron silbando a mi cerebro. ¿Cómo rodaron? ¿De qué manera rodaron? Rodaron silbando mi cerebro, las palabras rodaron así. Profe, este silbando mi cerebro no funciona como un adverbio, ¿no? ¿Cómo rodaron? Rodaron así. Claro, podría funcionar como un adverbio por la frase que presentan ahí, pero no es un adverbio, porque el silbando, mira cómo termina, ando, endo. ¿Acaso no sería un gerundio? Y un gerundio es un verboide, un tipo de verboide, ¿no? Como el infinitivo ir, como el participio ido. Entonces son gerundios, son verboides, mas no tienen forma de adverbios. Por eso dicen acá 3, ¿no? Que sería el tranquilamente, el allí y el nunca. Luego, en la pregunta 10 dice, del texto anterior se puede afirmar que carece de palabras invariables. Falso, porque hemos contado 3 adverbios y los adverbios son palabras invariables. Al menos 3 hay. Silbando es un adverbio de modo. Falso. Sí puede funcionar como adverbio de modo, pero dice que aquí es un adverbio de modo. Adverbio, estructura de adverbios no lo tiene. Pero si la pregunta hubiera sido silbando, podría cumplir la función de adverbio de modo,
usted hubiera colocado verdadero, ¿no? Por ahí funciona como una locución, claro. No es adverbio, pero sí podría cumplir esta función. Pero como dice, es un adverbio tal cual, entonces por eso colocamos falso, ¿no? Falso. Y en la 3 dice, nunca modifica la frase los años, pero aquí hemos dicho que nunca modifica a pasar, ¿no? Nunca pasará. Y nunca lo hemos contado como adverbio. Si ya lo conté como adverbio, no puedo decir que nunca modifica la frase los años, porque si modifica a años, años es sustantivo, y si años es sustantivo, entonces nunca sería determinante, ¿no? Pero determinante no es nunca. Entonces, falso ahí. Y allí es un adverbio con valor de lugar, es la única verdadera. Por eso que la clave era Barquito en la pregunta 10. Estas son todas las preguntas que tienen que ver con respecto al adverbio. Luego, para la pregunta número 11 en adelante, continuamos con las preguntas de la preposición. Antes de resolver las preguntas, veamos una pequeña teoría. Sí, Jonathan, en la 9 silbando sería como una locución, ¿no? Pero adverbio no lo es porque mira cómo termina ando, endo, es un verboide y te pedían adverbios. En el caso de la preposición, hagamos esta pequeña teoría, este pequeño resumen, que dice la preposición es una categoría invariable. ¿Por qué? Porque no admite flexivos ni de género ni de número. 1, eso es 2. Puede tener más de un significado y eso va a depender del contexto. Por eso que en la pregunta 11 decía, marque la alternativa donde se presenta un enunciado conceptualmente correcto sobre la preposición. A, presenta morfema flexivo, falso, porque es una categoría invariable. Carece de género número, esa es la clave. No tiene género y número porque es una palabra invariable. C, la preposición aporta solamente un significado, falso, porque una preposición puede tener más de un valor y eso, ¿quién lo va a marcar? El contexto. Por ejemplo, tengo aquí 3 enunciados, 3 contextos y he colocado la misma preposición para los 3 contextos. ¿Admite derivativo la preposición? No. Ya no, ¿por qué? Porque en el caso del adverbio sí, ¿no? Por ejemplo, de lejos, lejísimos. Pero a la preposición por ejemplo, para, de, ¿le podría colocar un derivativo? Ya no, ¿no? Por ser tan pequeñita, por ser monosílaba, ya no se le puede agregar tampoco un derivativo. Solo los adverbios nada más, pero preposición y conjunción ya no, ¿no? Ni flexivos ni derivativos, por ser una palabra tan pequeña y monosilábica, ¿no? Ahora, la prepo puede tener más de un valor y eso lo va a marcar el contexto. Yo he colocado la misma prepo en más de un contexto, de y de, pero vamos a ver que su valor es distinto según el contexto. En la primera dice el libro de Ana. Ahí el nexo de la prepo de marca pertenencia. El helado de chocolate. Ahí la prepo de marca materia prima. El vino de Ica, de, está marcando la procedencia. Entonces estamos viendo que yo puedo usar la misma preposición, pero en diferentes contextos ella va a adoptar diferentes valores. Entonces esta opción de aporta solamente un significado sería falsa. Y en la D dice la preposición no puede formar contracción, falso, porque tenemos preposiciones contractas en el castellano. Para eso he colocado esta clasificación. Las preposiciones presentan clases. Una de ellas es la preposición simple, que son aquellas que presentan una palabra y que usted se la sabe de memoria. ¿Cuáles son? A, bajo, con, contra, en, de, desde, entre, hacia, hasta, mediante, por, para, sobre, tras, vía, versus. Todas ellas son las preposiciones simples de una palabra. Iré, por ejemplo, estamos en contra, ¿no? Estamos contra el presidente, estamos contra la corrupción, ¿no? Fue, por ejemplo, desde Lima hacia Ica, ¿no? Preposiciones simples. Pero también tenemos preposiciones contractas, que quiere decir que resultaron de la fusión de 2 categorías. Y encontramos 2 en el castellano, al y del. Al, que se logró de la unión de a más el, y de la unión de más el artículo el, ¿no? Al y del. Pero al momento de contabilizarlas, las cuenta como si fuera una sola. Por ejemplo, al, puedo decir, en este caso, voy al norte de Lima, y al lo cuento como una prepo, pero una prepo contracta,
porque resultó abstractamente de la fusión de dos categorías, solo dos en el castellano, al y del. Y por último tenemos las contracciones, ¿no? En este caso, a la tercera tenemos la locución prepositiva. Es la misma idea de la locución adverbial. ¿Qué es una locución prepositiva? Es una preposición, pero que tiene forma de frase, ¿no? Forma de locución. Y funciona como una preposición, mas no es una prepo, ¿no? Funciona como preposición, pero no se cuenta porque no es simple, sino que tiene forma de locución prepositiva. ¿Cómo las reconozco? Las locuciones prepositivas inician en prepo y terminan en prepo. Por ejemplo, compró un helado a base de chocolate. Inicia en prepo, termina en prepo, ¿no? Y toda locución prepositiva es capaz de cambiarse y canjearse por una preposición simple. Por ejemplo, compró un helado a base de chocolate, equivalente a decir, compró un helado de chocolate. O la encontró en medio de la multitud. Pero yo puedo tomar esa locución prepositiva en medio de y lo puedo cambiar por entre, ¿no? La encontró entre la multitud. Entonces yo compruebo que sí es una locución prepositiva cuando la puedo canjear por una preposición simple. A ver, Sandra, a ver, Jimena. Y en el caso que me pidan contar prepos, ¿cuento la locución? No, no las cuentas. Solo cuentas las simples y cuentas las contractas. Las locuciones prepositivas ya no cuentan como una preposición. Profe, y cuando me pidan contar preposiciones, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta de lo que sí cuento como prepo y lo que no cuento como prepo? Bueno, ahí hay un pequeño dato que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo digo, Garcilaso de la Vega es un autor español y te preguntan cuántas preposiciones hay en este enunciado, usted dice que en este enunciado hay 0 preposiciones. Profe, y el de que está aquí no lo cuentas. ¿Por qué? Porque está dentro del nombre propio Garcilaso de la Vega. Está dentro de la locución sustantiva. Entonces, toda preposición que está dentro de una locución sustantiva, dentro de un nombre propio, no se cuenta como preposición, porque no está uniendo un concepto 1 con un concepto 2. No, no une conceptos distintos, sino que es parte del nombre propio, parte del mismo concepto. Entonces, ahí el de no lo cuentas, dices que hay 0 preposiciones. Pero, profe, ¿qué pasaría si en vez de decir Garcilaso de la Vega, yo digo la esposa de Garcilaso de la Vega? ¿Cuántas preposiciones veo ahí? Una, que sería no esta, no la que está dentro del nombre, pues, sino esta, la esposa de. Ese de sí lo puedo contar como prepo, porque estoy uniendo dos conceptos distintos. Uno que habla de la esposa y el otro que habla del autor. Hay dos conceptos distintos. Entonces, ahí el de sí se cuenta como preposición, pero este segundo ya no, porque está dentro del nombre propio, dentro de la locución. Igual que el señor del castillo no gobierna bien, ¿no? Del castillo. Este del no lo cuenta como preposición porque es parte del nombre propio, es parte de su apellido, del castillo. Es más, la presencia de la mayúscula te está diciendo que es parte del nombre propio, no lo contemos como una preposición. Entonces, dentro de las locuciones sustantivas, no contar las preposiciones como prepos. ¿Y cómo te das cuenta? Porque la locución sustantiva es un nombre propio y tiene que llevar mayúsculas ambas palabras. Garcilaso de la Vega, ¿no? Del Castillo. O por ejemplo, Ministerio de Salud, ¿no? Ministerio de Salud. Lo contaría como preposición el nexo de Ministerio de Salud. Ese de no es prepo, porque está dentro del nombre propio Ministerio de Salud. Ambas palabras llevan mayúsculas en cada esquina. Ministerio con mayúscula, salud con mayúscula, nombre propio equivalente a decir MINSA. A ver, Jonathan, a mí me enseñaron que al y del son artículos contractos, por lo tanto son determinantes. Así, antiguamente se le llamaban a al y del, se le llamaban artículos contractos, pero ya no se le llaman más así, no se cuentan como determinantes, se cuentan como preposiciones. ¿Sabes en qué año se dejaron de llamar artículos contractos? En el año 2008. Desde ahí no se cuentan como artículos contractos. En libros muy antiguos, sí, se decían que al y del, como nacían de una prepo más artículo,
se llamaban artículos contractos, pero esta teoría ya está desfasada, no se le consideran más artículos, sino que se van a llamar en este caso preposiciones, siempre y cuando funcionen como nexo, siempre y cuando funcionen como nexo. Pero si están, por ejemplo, dentro de un nombre propio, entonces ya no lo cuento como nexo, ¿no? Simplemente queda así como parte del nombre propio. Entonces, consideración, lo cuentas al y del como preposición, siempre y cuando lo use como nexo. Por ejemplo, iré al norte del Perú, al, ahí sí, preposición. Pero si yo veo que es parte del nombre propio, por ejemplo, como del castillo, no lo cuento como porque no está uniendo nada, simplemente es parte del nombre propio, ¿no? Tener cuidado con eso. Luego, a ver, vamos a ver. Siguiente, en este caso vamos a ver aquí, en la pregunta 12, te colocaban un texto y te pedían contar el número de preposiciones. Yo he señalado todo lo que los alumnos de repaso 4 y al repaso 3 me habían dicho de las palabras que ellos consideran que son preposiciones. Y vamos a ver si lo hicieron bien o no y ver ustedes cuáles sí consideran como prepos y cuáles no. A ver, Elías, ¿puede haber dos preposiciones juntas? Sí, pueden haber dos preposiciones juntas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Elías. Ella está junto al mostrador. Ahí está para todos. Esa es tu pregunta, Elías, cuando dos prepos aparecen juntas. Ella está junto al mostrador, ¿no? En este caso, por ejemplo, de junto al, el término junto, ¿no? La pregunta es o no es una preposición? Y al, ambas serían preposiciones, sí o no. ¿Qué dice usted? Ella está junto al mostrador. ¿Serían o no serían en este caso? Sí, ¿no? Y se cuentan como dos, ¿no? Como dos. Pero eso no es contracto, ojo, no es contracto, sino que son preposiciones que aparecen juntas, ¿no? En contra de sería una locución prepositiva, ¿no? A ver, Jerry, cuando digo entonces iré al norte, es preposición al, sí, ¿no? Pero también el al y el del no son artículos, no son artículos, ¿no? Ahora, quiero que vean este texto y que me digan cuántas preposiciones ven en total. Por ejemplo, dice, comenzaré por decir sobre los días y años de mi infancia. Hasta ahí las prepos serían por, sobre y de, ¿no? Que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. Ahí no hay nada. La gran lluvia austral que cae como una catarata del polo. Punto. Ya, este como, algunos jóvenes de repaso han dicho que el como es una preposición. ¿Cree usted que el como es o no es una preposición? No. El como, ¿saben lo que es? El como es un pronombre o es un determinante enfático, ¿no? Por ejemplo, cómo, dónde, cuándo, cuánto. Cuando le colocamos tilde, pueden ser enfáticos, ¿no? Y cuando no llevan tilde, son pronombres relativos, pronombres, pero preposiciones no lo son, ¿no? Ahora, como una catarata del polo, este del lo han contado como prepo, ¿no? Desde los cielos del Cabo de Hornos, desde del y de, hasta la frontera, hasta es una preposición, en esta frontera, en, o es una conjunción, de mi patria, una más, nací a la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Hasta aquí el desde, hasta, del, en, no traen mayor complicación. Pero las frases que sí traen complicación fue el caso de Catarata del Polo y Cabo de Hornos, ¿no? A ver, una compañera me pregunta, profe, la palabra fue, ¿qué se fue? ¿Dónde? ¿En cuál de? ¿Acá? Fue es un verbo. Fue es un verbo. A ver, Elías, cuando el del es parte del nombre propio, se cuenta también como una... Ahí voy, Elías, porque estas formas de Catarata del Polo, Cabo de Hornos, traen un poco de conversión al momento de reconocer, ¿no? Yo sé que aquí del el sobre, el de, a la poesía, a la tierra, no te trae complicación. Pero lo que sí trae complicación es esto, ¿no? Catarata del Polo y Cabo de Hornos. Profe, pero aquí esto lo está contando como prepo. ¿Por qué? ¿Acaso Polo y Hornos no es el nombre propio? Pero mira que para que se cuente como nombre propio, debe ser parte de una locución sustantiva donde ambos términos de las esquinas deben estar en mayúscula. Garcilaso de la Vega,
Ministerio de Salud. Pero retrocediendo un poquito a nuestra semana número 4, me parece, de tema de mayúsculas, ¿no se recuerda usted que había una regla de mayúsculas como de Cordillera de los Andes, ¿no? Cañón del Pato? ¿Recuerda esa regla? Cuando yo colocaba Cordillera de los Andes, ¿a quién le colocaba la mayúscula? ¿A los dos? No, solo a la palabra Andes, pero cordillera ya no llevaba. ¿Por qué? Porque había muchas cordilleras y una de ellas llevaba el nombre de Andes. O sea que cordilleras se usaba como un nombre común, genérico, y Andes hacía referencia a una cordillera en particular. Lo mismo pasa con Catarata del Polo, porque hay muchas cataratas, pero una de ellas lleva el nombre propio de Polo. Entonces, el único nombre propio ahí es Polo, pero catarata ya no. Se dan cuenta porque es nombre propio. Y ahí el del está uniendo dos conceptos distintos. Un nombre común, genérico, con un nombre propio. Lo mismo pasa con Cabo de Hornos. Nombre común con nombre propio, ¿no? Dos conceptos distintos ahí. No es lo mismo cuando yo digo Garcilaso de la Vega. No es que Garcilaso sea una persona y Vega otra. No, se refiere al mismo autor. Pero catarata, si es un nombre genérico, ¿no? Genérico porque hay muchas cataratas, y polo se refiere a una de ellas en particular. Y el como es un pronombre. El como era un pronombre, Yanela. Si lleva tilde, ¿no? Pronombre enfático. Si no lleva tilde, ¿no? Por ejemplo, aquí dice la lluvia austral que cae como una catarata, ¿no? ¿Cómo cae? ¿No? Como una catarata de polo, cae así. Este como puede ser un pronombre relativo, puede ser un pronombre enfático, esa es la segunda opción, y hay una tercera opción, que se comporte no como pronombre, sino como un nexo subordinante para formar subordinadas adverbiales. Mira que para saber de preposiciones hay que saber de pronombres, uso de mayúsculas y hasta un poquito de subordinadas. Por ejemplo, yo voy a subrayar esta frase de aquí, como una catarata del polo, la voy a subrayar, ¿ya? Ahí está. Y voy a hacer la pregunta, dice, la gran lluvia austral que cae, ¿no? ¿Cómo cae? Hago la pregunta, ¿cómo cae? Como una catarata del polo. La lluvia austral cae así. ¿Sí o no que esta forma de como una catarata del polo se puede reemplazar por el término así? ¿Cómo cae? Así. Entonces, si toda esta frase funciona como un adverbio de modo, entonces el cómo se considera un nexo subordinante que va a formar la subordinada adverbial, porque hay subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Pero como esta está marcando modo, entonces es una subordinada adverbial de modo. Si marcara tiempo, también sería adverbial. Si marcara lugar, también sería adverbial. Pero para que marque tiempo, aquí hubiera colocado, por ejemplo, cuándo. Para que marque lugar, aquí hubiera marcado, por ejemplo, dónde, ¿no? Si marcara cantidad, aquí hubiera marcado cuánto, ¿no? Pero como marca modo, cantidad, tiempo, por eso se consideran nexos subordinantes, ¿no? Que van a formar subordinadas adverbiales con diferentes valores. Aquí sería el caso de un nexo subordinante, ¿no? Por eso han contado aquí las que hemos señalado. Recuerden que el como no es preposición, es nexo subordinante. Y aquí el del y el de sí lo estamos contando como prepo, porque recuerden que no se considera locución sustantiva al no ser los dos nombres propios, al no presentar letras mayúsculas ambos términos. Por eso le han colocado aquí 14 en la pregunta número 12. ¿Ya? Aquí he colocado, aquí lo he explicado muy bien por qué el cómo no es, ¿no? Aquí también, ¿no? Las diferencias de Cabo de Hornos, Garcilaso de la Vega, para que lo puedan repasar más adelante. En la pregunta 13, es una pregunta de prepo, dice, las preposiciones expresan los significados de, y aunque no lo crean, esta fue una pregunta de San Marcos, cuando todavía las preguntas eran tradicionales, todavía no eran preguntas de eco, ¿no? Y esas preguntas sí salían al ojo, pues, ¿no? Bueno fuera que San Marcos realizara ese tipo de preguntas para ayudarlos, ¿no? Y decía lo siguiente, vengo a que me ayudes. Ana paseaba con Adolfo y el proyecto fue expuesto por el delegado. Las preposiciones a, con y por, ¿qué valor tiene? Esa era la pregunta nada más. En la primera decía, yo vengo a que me ayudes, pero este a es equivalente a decir, yo vengo para que me ayudes. ¿Para qué? Para que me ayudes. O sea que la primera marca la finalidad, ¿no? Ana paseaba con Adolfo, ¿con quién? Con Adolfo, ahí marca la compañía.
Y en la última dice, el proyecto fue expuesto por el delegado. Pero el proyecto no expone, sino que recibe la acción de ser expuesto. Entonces, ahí encontramos una voz pasiva. Y cuando hay voz pasiva, aparece el complemento agente, ¿no? El proyecto fue expuesto por alguien. Y ese por alguien es el por el delegado. Entonces, este por funcionaba como un complemento agente, ¿no? Por eso que la clave, pues, era Barquito. A ver, Yamile, las preguntas no son tan difíciles en estos momentos. Sí, pues, ¿no? Y Jonathan nos pide el número de adverbios, sustantivos, adjetivos, son las preguntas más difíciles. ¿Consideran que las preguntas de conteo son las más dificultosas? ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque son las preguntas de reconocimiento, ¿no? Y a veces no se confunde qué es lo que puede contar como adverbio y qué no será adverbio. ¿Qué cosa es preposición y qué es lo que no será prepo, ¿no? ¿Qué cosa es conjunción y qué no es conjunción? Porque hay contraejemplos. Entonces, eso requiere de conocimientos previos, eso sí, ¿no? Y a veces, jóvenes, una clase de 2 horas queda pequeña. Pequeña para poder ver más allá, ¿no? Sería bueno ver de repente con un seminario, ¿no? De preguntas solo de reconocimiento nada más, ¿no? Claro, basta que falles en una, como dice Jesly, y ya, mal todo, ¿no? Porque si se encuentre cuántos hay, y si usted vio 13, pero hay 14, ya fue, pues, ¿no? Por más que tu esfuerzo haya sido enorme, y al menos encontró el 95% bien, basta que no cuentes uno, se te escapa uno y ya fue, ¿no? Pero el caso de las DECO, por ejemplo, no son del todo malas, ¿no? Porque una pregunta de DECO a veces te regalan la clave. Supongamos que el alumno no repasó el lenguaje antes de ir al examen. Y te dicen, por ejemplo, la pregunta tradicional tenía también sus desventajas. Si decía, por ejemplo, marca la alternativa donde encontramos una palabra parasintética, nada más. Termina ahí, ¿no? Parasintética. Y el joven, ¿qué era parasíntesis? Ya, morfología ya no estudié ya, ¿no? Me quedé nada más en fonología, ahí nomás ya. Ah, ya fue, ya la paso, ¿no? No me acuerdo qué cosa es parasíntesis, ya fue ya, porque no me acuerdo. Pero la pregunta de co sí te ayuda, ¿no? Dice, por ejemplo, se define la parasíntesis como un proceso que une la composición más la derivación, ¿no? Por ejemplo, como la palabra, ¿no? Ojalatero. En ese sentido, marca la alternativa en la cual encontramos una palabra para, ya te lo hizo recordar todo, porque te dio el concepto de lo que es la parasíntesis, ¿no? Y hasta un ejemplo de lo que es la parasíntesis, y te dice, encuentra algo parecido. Una pregunta muy parecida vino en este simulacro para reconocer sustantivos. Te decían, la palabra brisa, por ejemplo, ¿no? Y casi te estaban regalando la pregunta, ¿no? Te decían sustantivo común, sustantivo propio, ya casi era como diciendo ya, marca la clave de una vez, ¿no? De una vez ya. Ya te la regalé con todo el ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, las preguntas de ECO suelen ayudar bastante. ¿Cuándo no ayudan? Cuando la pregunta de ECO tiene un lenguaje recunso enrevesado, pues, ¿no? Porque también hay ese caso, ¿no? Por ejemplo, en preguntas de dialecto, ¿no? Por ejemplo, lengua, ya, ahí sí, ¿no? En preguntas que tienen que ver con origen y evolución del castellano, de fonología y fonética, ya ahí te comienzan a enrevesar ya la teoría, y como el lenguaje es tan dificultoso, ya no ayuda, complica al alumno, ¿no? Claro, en filosofía, por ejemplo, ya no ayuda, ¿no? A ver, Sandra, al final usted nos puede mandar las claves del simulacro porque hay varios profes que se han salido diferentes. El simulacro que dan sus exis que dan en la semana se refiere al simulacro de San Marcos. Amanda, ese simulacro fácil y el examen difícil. Esa es clásica, Amanda. ¿Por qué? Porque el simulacro te lo ponen suavecito para que el alumno diga, sí, voy a invertir mis 500 lucas en el examen. Voy con fe, la hago, ¿no? O sea, con 1200 el examen la va a hacer. Va a hacer el examen y te la complican un poco, ¿no? Ah, el de San Marcos. Ya, no hay problema. Hay una donde dicen que es 6 y otros que dicen que hay 4. Ya. Ya, si la MIT me puede compartir el simulacro por interno, por mi WhatsApp, yo lo puedo revisar, le puedo dar las claves de la solución. No puedo hacer un Word, se lo puedo compartir de repente este fin de semana. ¿Ya? Con tiempito para poderlo. Yo lo tengo en fotos, pero me ha mandado una foto que casi no se ve nada. Entonces, para llegar a la clave adecuada, si me puede mandar la MIT por interno y el simulacro, que se lea bien, porque me mandaron una foto media borrosa, lo puedo hacer.
¿Ya? Entonces aquí nos tenemos una pregunta 13. Para la pregunta 14, por ejemplo, decía lo siguiente. Marca el enunciado donde la parte subrayada no constituye una locución preposicional. ¿No? No es locución preposicional. Entonces, por ejemplo, en la letra A sí hay, ¿no? Actuó en contra de su jefe, en contra de. Equivalente a decir, actuó contra su jefe. En la B también, ¿no? Dejaron la caja encima del mueble, encima de él. Equivalente a decir, lo dejaron sobre el mueble. En la D también, fue sancionado debido a su mal comportamiento. En vez de debido a, fue sancionado por su mal comportamiento. Pero en el caso de la C decía, en un santiamén terminó los pendientes. Pero en un santiamén no se puede cambiar por una prepo, sino se cambia por un adverbio. Por eso que la C no tenía locución prepositiva, tenía una locución adverbial, ¿no? Por eso la clave era casi la que no tenía locución preposicional. A ver, Ashley. Pediré solamente un té y un pan con queso. Pide el número de sílabas. Ya, lo voy a revisar el fin de semana, ¿ya? En un santiamén lo puedes reemplazar, hijo, por rápidamente, ¿no? Terminó los pendientes así, en un santiamén. ¿Cómo los terminó? Rápidamente. Entonces funcionaba ahí como un adverbio de modo. Como te das cuenta que se puede cambiar por un adverbio de modo, entonces era una locución adverbial modal, ¿no? En la pregunta 15 te pedían contar la que tiene más prepos. La clave era barquito. Esta tenía 3, al, sin y de. Las demás tenían 2, 1, 2. Para la pregunta 16, la pregunta era de reconocimiento de uso adecuado. Te pedían las oraciones que están bien construidas. A ver, Sandra, si en un texto me piden señalar las preposiciones, las locuciones no las cuentas. Así es, ¿no? En el caso de la 14, repito, aquí la clave era casita. En un santiamén se reemplaza por el adverbio rápidamente. Entonces no es locución prepositiva, es locución adverbial. En la 15 era la B, la que tenía 3 más preposiciones. Y en la 16 te pedían las oraciones que están bien construidas. Aquí han colocado casos de queísmo y de queísmos. Por ejemplo, dicen que la clave es casita 1 y 2. Vamos a ver por qué. En el caso del queísmo, tanto como el dequeísmo, ambos son errores, vicios del lenguaje que hay que evitarlos. Entonces, cuando yo uso el queísmo, o sea, hay queísmo, es cuando utilizan la forma que de manera errónea. Y cuando hay dequeísmo, es cuando utilizamos el deque de manera errónea. Hay que evitar eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Dos alternativas para reconocer la forma adecuada. Uno, donde esté el término que, cámbialo por eso o por lo. Porque las oraciones que tienen verbo y luego el que, la mayoría de casos son verbos transitivos, ¿ya? Verbos transitivos que van acompañados de un objeto directo. Entonces encuentro verbo y que, ese que funciona como OD. Es por eso que yo, donde vea el que, reemplázalo por eso o reemplázalo por lo. Y donde vea el de que, reemplaza por el de eso. Por ejemplo, me dijo que o me dijo de que no me quería. ¿Qué me dijo? ¿Me dijo eso o me dijo de eso? ¿Cuál sería la forma correcta? Él me dijo eso. Reemplázalo por lo. Él me lo dijo. Entonces, todo esto funcionaba como un modelo. Él me lo dijo, me dijo eso. Entonces, es correcto usar el que. Si usted ve escrito el de que, ese error se llama dequeísmo y hay que evitarlo. Si yo digo, ella se arrepiente que o de que no llegaras. Ella se arrepiente eso o ella se arrepiente de eso. La forma correcta sería ella se arrepiente de eso. Entonces, no colocar el que. Si aparece el que, ese error se llama queísmo. La primera metodología es reemplazar el que por eso o por lo, y el de que por el de eso. Si no quiere hacer eso, la segunda alternativa es hacer la pregunta de reconocimiento. Si donde va el que, pregunta qué más verbo, ¿no? O pregunta de qué más verbo. Por ejemplo, en esta oración, me dijo que o de que no me quería. ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿De qué me dijo? O preguntas, ¿qué me dijo? ¿Qué usa para preguntar? ¿Qué me dijo? Entonces, lo mismo que usas para preguntar, ese mismo que tiene que estar en el medio. En la siguiente, ella se arrepiente que o de que no llegaras. Yo pregunto, ¿qué se arrepiente? O ¿de qué se arrepiente? ¿Qué usas para preguntar? ¿De qué?
Lo mismo que usas para preguntar, eso mismo tiene que estar en el medio. Cualquiera de las dos puedo usar, la pregunta de reconocimiento o reemplazar el qué por eso o lo, o el de qué por el de eso. Por ejemplo, aquí dice, ellos se ufanaban, se burlaban de que nadie podía vencerlos. Ellos se ufanaban de eso. Me arrepiento de que haya faltado a esa clase. Yo me arrepiento de eso. Hasta ahí está perfecto. Pero aquí dice, me indican de que este camino es muy peligroso. ¿A mí me indican de eso o a mí me indican eso? Entonces, aquí la 3 había cometido un error de dequeísmo, por eso que no lo hemos contado, ¿no? A ver, a ver. A ver, Hanna, en la separata la 3 no dice de que, solo dice que. Acá, en esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces hay que corregirlo, chicos, porque este es el Word que yo tengo en mi borrador. De repente, al momento de redactarlo, hacer la configuración, algo se les habrá escapado. Pero tiene que aparecer así. Esta es la original que tengo yo. Faltaba la de, ya. Entonces hay que colocarlo, ¿ya? Aquí, de que, para que vean que es la forma incorrecta, porque la clave era casita, ¿no? Entonces tiene que escribir aquí el de. Error humano, chicos, suele pasar. Las señoritas que diagraman también se basan hasta de madrugada también. En un pestañeo de repente han borrado algo que no iba, ¿no? Puede pasar, puede pasar. Pero hay que corregirlo aquí, ¿ya? Me indican de que este camino es muy peligroso. Para que vean que hay error aquí, ¿ya? Que aquí hay dequeísmo. Por eso que la clave era casita, ¿ya? Aumentar ese de nada más. En la pregunta 17 te decían, indique la alternativa con una preposición contracta. Contracta. Y como te piden contracta, mira, en la A yo veo una, del, en la B veo otra, al, y en la D veo otra, del. ¿No? Este no, ala, porque está separado, del, al y del. Pero de los tres han elegido dadito, el arte del pueblo, que une dos conceptos diferentes, arte con pueblo. Pero, profe, ¿por qué aquí no es señor del Prado? Porque es parte del nombre propio, ¿no? Ahí ya no se cuenta. Y en el caso de al toque, este al no es preposición, sino que al toque todo es la locución adverbial. Respondió las preguntas al toque, o sea, rápidamente, las respondió así. Entonces, al toque todo es la locución adverbial. No es que al sea una preposición aparte, ¿no? Y toque otra forma, sino que al toque todo es la locución adverbial, ¿no? De modo, por eso que habían considerado la letra D. Para la 14, que le han preguntado otra vez, la clave era casita ahí, ¿no? Esto era una locución adverbial y te pedían la que no es locución prepositiva. Aquí coloqué las que sí son prepositivas y aquí la que no es, ¿no? Porque era adverbial. La pregunta 18 para adelante son las preguntas de conjunción. A ver, Jimmy, en la contracta si te piden número de artículos, ¿también se pueden contar separando? No. Si yo digo, por ejemplo, cuente cuántos artículos hay y yo veo al, veo del, no los puedes separar. Así quedan como preposiciones. Pero si yo veo, por ejemplo, esto de acá, ¿no? El lunes fuimos a la playa, ¿no? Entonces sí puedo contar la como artículo, porque está separado ya. Pero no puedes sacar de una preposición, no puedes separar y contar el artículo aparte. Es lo mismo que los jóvenes quieren hacer, por ejemplo, en el tema de sílaba. Profe, si encuentro un triptongo, no lo puedo separar y formar dos diptongos, ya no se pueden separar, ¿no? Solo queda así, triptongo, y lo cual también queda la preposición. Y en el caso de la conjunción, que es el último tema que voy a revisar, vamos a ver para ver las claves. Primero, para hablar de conjunción, tenemos que hablar sobre algunos conceptos previos. El al cuenta como una preposición, cuenta como una, Valeria, como una, porque ya se contrajo, ya está unido, se cuenta como uno nada más, al del, como uno solo. Y en el caso de la conjunción, con esto voy a acabar, chicos. ¿Ya? Aquí están las claves ya corregidas, no ni un error. De 18 hasta la pregunta número 25, que ya faltaban poquitas. Ya reconocí las claves. Y lo que voy a hacer es un pequeño repasito de conjunción en estos últimos minutos. Primero, la conjunción es una palabra invariable también, carece de flexivos. Una palabra que es conjunción puede presentar más de un valor, eso va a depender del contexto. Por ejemplo, yo voy a colocar la conjunción que más de una vez en 1, 2, 3 y 4 enunciados. Pero miren que la conjunción que tiene diferentes valores. Si yo digo estudia que estudia todo el día, ese estudia que estudia es equivalente a decir estudia y estudia y estudia multiplicado al infinito. O sea que es estudia y estudia. Si este que es equivalente a una i, es porque el
que es una conjunción copulativa o también llamada aditiva porque suma ideas. Pero en el siguiente enunciado, cuando yo digo estudia que el examen se acerca. ¿Por qué voy a estudiar? Porque el examen se acerca. Si ese que es equivalente a un porque, es porque el que se está comportando en ese contexto como un causal. En la tercera dice, estudié tanto que ingresé en cómputo general. O sea, tú estudiaste tanto que la consecuencia fue que ingresaste en cómputo general. Entonces, ese que se está contando como una conjunción consecutiva, equivalente a decir en consecuencia. Y en la 4 dice, me dijo que estudiara. ¿Qué me dijo eso? Me lo dijo. Cuando yo veo que una conjunción cumple función de o de o función de sujeto, entonces esa conjunción se llama completiva y es una conjunción de tipo subordinante. Si ves que el que funciona como o de, cámbialo por lo. Si ves que el que funciona como sujeto, cámbialo por eso. Por ejemplo, que me mientas me duele. ¿Qué me duele? Eso, que me mientas. Si este que se puede cambiar por eso, entonces el que puede ser una conjunción completiva, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. No porque se escriban igual, quiere decir que la conjunción va a tener un único valor. Puede cambiar de valores, puede ser copulativo, puede ser causal, puede ser consecutivo, y eso va a depender del contexto. Con respecto a las clases, vamos a ver que hay dos clases de conjunciones, coordinantes y subordinantes. Para eso yo voy a colocar dos mnemotecnias y con eso acabo el día de hoy. Les comparto el Word luego con la MIS por interno. ¿Recuerda usted alguna mnemotecnia para recordar a las conjunciones? Porque las mnemotecnias ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, para los monosílabos, si él te mide ese tú más. Para fonología, oclusivas, bodega, pituca. Eso ayuda en el examen. Entonces, si te dicen, marque la alternativa en la cual encontramos un enunciado que tenga una conjunción coordinante. Bueno, ¿cuál coordinante será? Hay muchas. Conjunción subordinante. ¿Quién será? Hay muchas subordinantes. Para recordarlas, aplique esta mnemotecnia. Disco, dis, adex, ¿ya? Disco, dis, adex, para recordar a los disyuntivos, copulativos, distributivos, adversativos, explicativos. Cualquiera de ellos son conjunciones coordinantes. Disco, dis, adex. Los disyuntivos indican opción o u, las copulativas indican unión y el y que, los distributivos indican alternancia, bien, bien, ya, hora, sea, sea. Los adversativos indican obstáculo no superable. Iría a tu casa, pero hace calor. Tengo un obstáculo, hace calor. Por eso no voy a tu casa, no supere el obstáculo. Y el explicativo, la segunda oración, explica la primera, ¿no? Por ejemplo, soy vegetariana, es decir, no como carne. La segunda oración explica la primera. Cualquiera de ellos es una conjunción coordinante. ¿Cómo les va a recordar? Disco, dis, adex. Profe, y el ilativo lo he colocado aquí como un caso particular, porque el ilativo aún es una conjunción que está en discusión para la RAE. La RAE dice, en algunos contextos será coordinante y en otros será subordinante. Aún no llega a un acuerdo y dice, eso va a depender del contexto y aún sigue en discusión. Pero para el caso del examen, San Marcos ya tomó una posición y en la C3 San Marcos se ha visto en sus escenarios que en más de una alternativa consideran a los ilativos dentro de los coordinantes. ¿Ya? Entonces hay que tomar la postura que se pretoma. Aunque RAE todavía no se decide, diga, depende del contexto. San Marcos ya tomó una postura y ha dicho que los ilativos se cuentan dentro de los coordinantes. Un ilativo indica secuencia de ideas. Por ejemplo, alisto mi lápiz 2B, mi carnet universitario, mi DNI y voy al examen, ¿no? Ahora, yo quiero ir al examen, pero para ir al examen primero debo alistar mis cosas. Primero alisto mis cosas y luego, paso 2, voy al examen. Por eso que se llama ilativo, secuencia de las ideas, ¿no? Donde es ahí, ese que voy a decir, luego hago esto, ¿no? En segundo lugar, por eso que se llama ilativo. Y se cuentan dentro de los coordinantes, ¿ya? Ahora, otro valor. El ilativo puede tener dos valores. El más común es secuencia de ideas, pero también puede indicar una consecuencia. También puede indicar consecuencia. Profe, y ahí me voy a confundir con el consecutivo, profe. Claro, pero ¿cómo los vas a diferenciar del consecutivo? Porque el ilativo indica una consecuencia genérica, pero el nexo consecutivo es único. Y para que sea consecutivo,
la consecuencia tiene que estar intensificada, donde su única forma es el tanto que o el tan que. Mira la diferencia. Estudié mucho que alcancé una vacante. O sea que yo estudié mucho y como consecuencia alcancé una vacante. Este que es un ilativo, porque en este caso, en este contexto marca consecuencia. Pero miren la siguiente, estudié tanto que alcancé una vacante. Entonces, aquí no solo es una consecuencia, es una consecuencia intensificada, tanto que. Ahí recién podría decir que este conector tanto que es un conector de tipo consecutivo y por ende una conjunción subordinante. Entonces, tener cuidado porque el ilativo indica consecuencia y el consecutivo también indica consecuencia, pero para que sea ilativo, consecuencia genérica, pero el consecutivo una consecuencia intensificada. No hay otro conector para el consecutivo a no ser que sea el tanto que, ¿no? ¿Y cómo, en este caso, intensificada? Por esto, por ejemplo, el tanto está intensificado, porque no simplemente es estudié ya, no, sino que estudié tanto, ese tanto lo usan como un intensificador, ¿no? Vamos a terminar, chicos, por el día de hoy aquí. A mí ya me pasó la voz que debo terminar. Nos encontramos la próxima clase.